Pensaba que no había heredado nada más que un viejo tocón de árbol y una carta de un tío fallecido, pero cuando se metió dentro, descubrió una trampilla de madera que lo cambió todo. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de darle al botón de suscribirse, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La cafetera se estrelló contra el suelo del restaurante exactamente a las 5:47 de la mañana, y Grace Holloway supo que iba a ser uno de esos días. El líquido caliente se esparció por el linóleo agrietado formando un charco oscuro que se parecía demasiado al saldo de su cuenta corriente, vacío y cada vez más vacío por segundos. Lo siento, dijo mientras cogía la fregona del armario, con las manos ya temblorosas por el cansancio. Era su sexto turno doble en 8 días, y su cuerpo empezaba a olvidar lo que era dormir. Los músculos de la parte baja de la espalda le dolían con cada movimiento, un recordatorio constante de que tenía 32 años y ya se sentía como si tuviera 50. Grace, cariño, tienes que bajar el ritmo. Mabel, la propietaria del Copper Creek Diner, le puso una mano curtida en el hombro. La anciana era dueña de ese lugar desde hacía 23 años, y sus ojos habían visto todo tipo de dificultades atravesar aquellas puertas. Te vas a matar a trabajar. No puedo permitirme bajar el ritmo. Grace no levantó la vista mientras fregaba, empujando el líquido marrón hacia el desagüe de la esquina. El alquiler vence en 4 días, y aún me faltan $200. Además, Ellie necesita zapatos nuevos. Los dedos de los pies casi le salen por los que lleva puestos. Mabel suspiró. El sonido denotaba comprensión. Ese niño crece como la mala hierba. Tiene 7 años, y ya es tan alto como un poste. 8. El mes que viene. Grace se enderezó y vertió el agua sucia en el fregadero industrial. El cumpleaños de su hijo era otra preocupación para otro día. ¿Cómo iba a permitirse un pastel cuando apenas podía permitirse el pan? La mañana trajo consigo a los leñadores, en su mayoría hombres con manos callosas y camisas blancas, que pedían café negro y croquetas de patata. Grace se movía con su ritmo habitual, tomaba pedidos, servía café, llevaba platos, sonreía. Incluso cuando sentía que su rostro se le iba a partir por el esfuerzo, le dolían los pies con las zapatillas baratas que había comprado en la tienda de descuento de Crestwood, a 20 metros de la autopista 12. Las suelas ya estaban desgastadas. A través de la ventana delantera del restaurante, podía ver la calle principal de Copper Creek, Oregón, un pueblo tan pequeño que se podía recorrer de un extremo a otro en 15 minutos. El aserradero que solía ser el corazón del pueblo había cerrado hacía 7 años, justo cuando nació Ellie, justo cuando su exnovio Marcus decidió que la paternidad no era para él, y desapareció en el agujero en el que se esconden los cobardes. La mayoría de la gente se había marchado tras el cierre del aserradero. Los que se quedaron eran demasiado tercos, o estaban demasiado arruinados, como para irse a otro sitio. Grace entraba en la segunda categoría. A mediodía, su turno debería haber terminado, pero Jenny había llamado para decir que estaba enferma, lo que significaba que Grace se quedaría hasta el cierre. Llamó a la señora Patterson, su vecina, que cuidaba de Eli después del colegio. No hay problema, querida. La amable voz de la señora Patterson crepitaba al otro lado del teléfono. Puede quedarse a cenar. Voy a hacer pastel de carne. Gracias, lo recogeré sobre las 9. Grace colgó, con la culpa pesándole en el estómago como una piedra. Su hijo pasaba más tiempo con la viuda de 74 años, que vivía al lado, que con su propia madre. La tarde se alargaba. Los pensamientos de Grace divagaban mientras limpiaba las mesas y rellenaba los saleros. Pensaba en la risa de Ellie, en cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de dinosaurios, su tema favorito. Pensaba en la pila de facturas que se acumulaba en la encimera de la cocina, cada vez más alta cada semana. Pensaba en el ruido que hacía su Honda, que según el mecánico costaría $600 arreglar. A las 3:15 entró el cartero. Jimmy Crawford llevaba 19 años repartiendo el correo en Copper Creek y conocía los asuntos de todo el mundo. Tengo algo para ti, Grace. Le entregó un grueso sobre de color crema, de esos hechos con papel caro. Parece oficial. La dirección del remitente decía Dalton Price and Associates, Attorneys at Law, Portland, Oregon. A Grace se le hizo un nudo en el estómago. Una agencia de cobros. No, ellos enviaban correo normal, no sobres elegantes. Le temblaban ligeramente las manos mientras lo abría. Estimada señorita Holloway, la presente carta sirve como notificación oficial de que usted ha sido nombrada única beneficiaria de la herencia de Harlan James Holloway, fallecido. El señor Holloway falleció el 16 de julio de 2024. Como su sobrina nieta y única pariente viva, usted tiene derecho a heredar sus propiedades en Copper Creek, Oregón.
La propiedad consta de aproximadamente 12 acres de terreno boscoso situado en Grace. Dejó de leer. Harlan, el tío abuelo Haron, tuvo que rebuscar en sus recuerdos de infancia para recordar siquiera su rostro. Un hombre alto y fibroso, con barba blanca y ojos salvajes, que había aparecido en una Navidad familiar cuando ella tenía unos 6 años. Le había regalado un pájaro tallado en madera y le había dicho que los árboles lo recuerdan todo. Más tarde, su madre le había explicado que Harlan era el hermano de su abuelo, que siempre había sido diferente, que vivía solo en el bosque como una especie de ermitaño. Había oído que había muerto hacía años. Al parecer, no. ¿Todo bien? Mabel apareció a su lado, preocupada. He heredado algo de un tío abuelo. Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Grace siguió leyendo. La carta mencionaba que tenía que acudir a su oficina de Portland para firmar unos documentos, pero que la propiedad era legalmente suya a partir de ese momento. 12 acres de terreno boscoso. Su mente se llenó inmediatamente de signos de dólar. ¿Podría venderlo? ¿Cuánto valdrían 12 acres? ¿Suficiente para pagar el alquiler? ¿Suficiente para arreglar el coche? ¿Suficiente para darle a Ellie una fiesta de cumpleaños con algo más que un pastel de supermercado? La carta continuaba con detalles sobre la ubicación de la propiedad, información fiscal y un extraño párrafo final. Tenga en cuenta que el señor Holloway dejó instrucciones específicas sobre la propiedad. No hemos podido realizar un estudio completo del terreno, debido a su ubicación remota y a la naturaleza inusual de las estructuras, si es que hay alguna, construidas en él. Le recomendamos que visite la propiedad lo antes posible. Se adjunta un mapa dibujado a mano con el punto de referencia principal, tal y como se indica en el testamento del señor Holloway. Estructuras. La propiedad tenía edificios. Grace desplegó la segunda página. Un mapa fotocopiado que mostraba una ruta desde la autopista 12, por un camino forestal, hasta un punto marcado con una X, y las palabras El Tocón. Esa noche, después de que su turno finalmente terminara a las 9:30, Grace recogió a Ellie. Ya estaba en pijama, medio dormido en el sofá de la señora Patterson. Mamá se animó cuando la vio, con su cabello castaño erizado en 17 direcciones. «Hola, chico dinosaurio». Lo abrazó, respirando el aroma del champú para bebés Johnson. «¿Te lo has pasado bien?» La señora Patterson me dejó ayudar con el pastel de carne. Aplasté la carne con las manos y todo. Grace le dio las gracias efusivamente a su vecina y le prometió invitarla a cenar. Pero la señora Patterson le hizo un gesto con la mano para que no se preocupara, como siempre. Caminaron los 10 metros que las separaban de su casa. Una pequeña vivienda con corrientes de aire, pintura descascarillada y un porche ligeramente inclinado hacia la izquierda. Después de acostar a Ellie y leerle 3 capítulos de un libro sobre un triceratops, Grace se sentó a la mesa de la cocina, con la carta extendida ante ella. La luz del techo parpadeaba, otra cosa que había que arreglar, pero que probablemente no se arreglaría. Estudió el mapa, trazando la ruta con el dedo. La propiedad estaba a solo unos 13 km de la ciudad, bajando por Old Sawmill Road. Podría conducir hasta allí mañana. Era su día libre, el primero en 9 días. Pero, ¿qué esperaba encontrar? Harlan siempre había sido extraño. Todo el mundo lo decía. Cuando era pequeña, recordaba que los adultos cuchicheaban sobre él. El viejo loco de Harlan vivía en el bosque como un animal, construyendo Dios sabe qué allí. Aún así, 12 acres eran 12 acres. Aunque fuera un bosque sin valor, alguien podría comprarlo. Grace apenas durmió esa noche. Su mente daba vueltas con posibilidades y preocupaciones a partes iguales. A las 6:00 de la mañana, renunció a dormir y preparó café. A las 7, Ellie estaba despierto y pedía tortitas. «Hoy nos vamos de aventura», le dijo mientras daba la vuelta a las tortitas en la sartén. La masa era fina porque la había estirado con agua extra. «¿Qué tipo de aventura?» Sus ojos se abrieron como platos. «Vamos a ver unas tierras que pertenecían a tu tío abuelo Harlan». «¿Qué es un tío abuelo?» «Alguien de nuestra familia que vivió hace mucho tiempo. Vivía en el bosque como un oso». Grace sonrió. «Más o menos como un oso». Salieron a las 8:30 en el Honda, que afortunadamente arrancó al tercer intento. Grace siguió la autopista 12 hacia el norte y luego giró por Old Sawmill Road, un camino de tierra lleno de baches que llevaba años sin mantenimiento. El coche rebotaba y chirriaba sobre los baches y los tramos irregulares. Los árboles se apretujaban a ambos lados. Abetos de Douglas, que se elevaban hacia un cielo gris. Octubre en Oregón significaba que la lluvia siempre amenazaba. «¿Ya hemos llegado?», preguntó Ellie por cuarta vez. «Casi». Según el mapa, tenía que buscar un tronco caído con una X roja pintada. Casi lo pasa por alto, pero en el último momento vio la marca roja descolorida. Giró hacia lo que apenas era un camino, más bien
una sugerencia de lo que solía ser una carretera. Las ramas rozaban los laterales del Honda, y Grace hizo un gesto de dolor, esperando no tener que añadir una nueva capa de pintura a su lista de cosas que no podía permitirse. Tras otro cuarto de milla de conducción cuidadosa, el camino terminaba en un pequeño claro. Grace aparcó y apagó el motor. Vamos, amigo. A partir de aquí seguiremos a pie. El bosque estaba en silencio, salvo por el goteo de la humedad de las hojas y el lejano graznido de un cuervo. Grace cogió a Ellie de la mano mientras seguían un estrecho sendero marcado por piedras pintadas de blanco. El camino serpenteaba entre árboles enormes, algunos de ellos de 1 metro o más de diámetro. El aire olía a tierra húmeda y hojas en descomposición, rico y fértil. Entonces lo vio. ¡Wow! Ellie exhaló. Al principio, Grace pensó que era una pequeña colina cubierta de musgo, pero al acercarse, se dio cuenta de que era un tocón de árbol, o más bien lo que quedaba de un árbol tan enorme que desafiaba la credulidad. El tocón medía fácilmente 5 metros de diámetro, quizá más. La madera estaba desgastada hasta alcanzar un color gris plateado, tallada por el tiempo y la lluvia en crestas y valles. El musgo cubría la mayor parte de ella en una espesa alfombra verde, y pequeños helechos crecían en las grietas de la superficie. ¿Cómo de grande era el árbol?, susurró Ellie. No lo sé. Enorme, como si tuviera cientos de años. Caminaron a su alrededor, y fue entonces cuando Grace vio la puerta. No se parecía a ninguna puerta que hubiera visto antes. Tallada directamente en el lateral del tocón, medía unos 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Estaba hecha de la misma madera plateada y decorada con intrincados grabados que parecían raíces, venas o ríos, patrones orgánicos que parecían fluir por la superficie. Una manija de hierro, ennegrecida por el paso del tiempo, sobresalía del centro. ¿Hay alguien viviendo en el árbol?, preguntó Ellie. Grace se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto era obra de Harlan. Tenía que serlo. Extendió la mano y tocó los grabados. Eran suaves al tacto, desgastados por el tiempo, pero claramente tallados con una habilidad increíble. Algunos de los patrones parecían formar palabras o símbolos que ella no reconocía. Tiró de la manija. La puerta resistió al principio, hinchada por la humedad, pero luego se abrió hacia adentro con un crujido de madera contra madera. Salió una ráfaga de aire frío que traía consigo el olor de la tierra, y algo más, algo antiguo, verde y vivo. «Quédate cerca de mí», le dijo Grace a Ellie, sacando su teléfono y encendiendo la luz. La puerta daba a la oscuridad. Grace entró y barrió con la luz los alrededores. El haz de luz reveló un espacio de unos 2,5 metros de diámetro, circular, con paredes hechas completamente de madera, madera lisa y pulida que brillaba a la luz, pero no era madera plana. Las paredes estaban talladas en el interior del árbol, siguiendo la curva natural de los anillos de crecimiento, y en el centro del suelo había otra puerta. Esta era horizontal y estaba empotrada en lo que parecía una plataforma de madera. No, no era una puerta, una trampilla. Grace se arrodilló junto a ella, quitó una capa de polvo y hojas muertas que se habían acumulado con el tiempo. La trampilla tenía otra manija de hierro, y talladas en la madera a su alrededor, había unas palabras. «Lo que crece debajo tiene más que raíces». «Mamá, no me gusta esto», susurró Ellie, pegado a ella. A Grace tampoco le gustaba, pero la curiosidad y la desesperada esperanza de que esto pudiera resolver de alguna manera sus problemas, la empujaron hacia adelante. Agarró la manija y la levantó. La trampilla era pesada, pero se balanceaba sobre bisagras que apenas chirriaban. Debajo había una escalera de caracol tallada en la misma madera, sin juntas, que descendía hacia la oscuridad. Los escalones parecían sólidos, aunque cada uno estaba desgastado en el centro por el uso. «Vamos a bajar». La voz de Ellie era muy débil. «Solo echaremos un vistazo rápido. Si da miedo volveremos enseguida». Trato hecho. Trato hecho. Grace fue primero, probando cada escalón antes de apoyar todo su peso en él. Las escaleras bajaban en espiral, dando vueltas y vueltas, con las paredes cada vez más cerca. La luz de su teléfono revelaba intrincadas tallas por todas partes. Animales, árboles, ríos, montañas, todos fluyendo juntos en un patrón sin fin. El aire se enfrió a medida que descendían, pero no era el frío de un sótano. Era el frescor de las profundidades de la tierra, de lugares donde el sol nunca llegaba, pero donde de alguna manera aún existía la vida. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente solo fueron 30 segundos, las escaleras terminaron. Grace entró en una habitación y se quedó paralizada. «Dios mío», susurró. El espacio era enorme, demasiado grande para estar debajo de un simple tocón. La sala era circular, de al menos 12 metros de diámetro, con un techo que se elevaba hasta formar una cúpula de 6 metros. Pero lo más increíble era el material. Todas las superficies, paredes, suelo y techo,
Estaban hechas de madera, no de tablones o tablas, sino de madera maciza y continua, tallada y moldeada a partir de lo que debía de ser todo el sistema radicular del árbol. Las paredes seguían curvas orgánicas, ensanchándose y estrechándose como el interior de un organismo vivo. Estructuras similares a raíces se arqueaban a través del techo como las costillas de una catedral, y de ellas colgaban lo que parecían cristales. No, no eran cristales. Grace miró más de cerca. Eran piezas de ámbar transparente, docenas de ellas, y brillaban con una suave luz dorada que iluminaba todo el espacio. ¿Cómo es que brilla?, preguntó Ellie, señalando hacia arriba. Grace no tenía ni idea. Los trozos de ámbar no estaban conectados a ningún cable ni a la electricidad, simplemente brillaban. La habitación estaba escasamente amueblada. Contra una pared había un banco de trabajo cubierto de herramientas, cinceles, sierras, cepillos, todo ordenado cuidadosamente. Las estanterías, talladas directamente en las paredes, contenían libros, frascos y cajas. En una esquina había un sencillo armazón de cama hecho con ramas atadas entre sí, aunque el colchón se había podrido hacía mucho tiempo. Una mesa y 2 sillas ocupaban el centro de la habitación, y sobre la mesa había diarios. 5, encuadernados en cuero, apilados ordenadamente. Grace se acercó con las piernas temblorosas. El polvo lo cubría todo, lo que sugería que nadie había estado allí en años. Cogió el diario de arriba y lo abrió. La letra era clara y cuidada, la de alguien que tenía tiempo y se enorgullecía de escribir. 3 de junio de 1989. La casa de raíces está terminada. He trabajado en este lugar durante 27 años y hoy he tallado el último panel de la gran sala. Mis manos están viejas ahora, arrugadas como las raíces que he moldeado, pero el trabajo está hecho. Construí este lugar para demostrar que podemos vivir con el bosque, no solo en él o de él. Cada centímetro de esta casa proviene de un solo árbol, un árbol antiguo que ya estaba muriendo cuando lo encontré. En lugar de dejar que se pudriera o ver cómo alguna empresa lo talaba para obtener madera, le di un nuevo propósito. Sus raíces se adentran 42 metros en la tierra, y yo las seguí todas. Tallé cámaras en su cuerpo, y convertí su descomposición en una vivienda. Mi hermano me llamó loco. Todo el pueblo lo hizo, pero ellos no lo entienden. Esto no es locura, es un legado. Grace pasó más páginas, hojeando entradas sobre técnicas de construcción, sobre las piezas de ámbar. Al parecer, eran depósitos de savia del árbol centenario, conservados y cristalizados de alguna manera, sobre la filosofía de Harlan de devolver la riqueza a la tierra. Entonces encontró una entrada que le heló la sangre. 19 de agosto de 1992. Volvieron. Los que buscan oro con sangre. Han oído historias sobre la casa, sobre lo que podría haber escondido aquí. Necios. Creen que hay un tesoro aquí abajo. Oro, plata o dinero de verdad. No entienden que el tesoro soy yo, la casa misma. Pero estos hombres son peligrosos. Me amenazaron. Dijeron que destrozarían este lugar para encontrar lo que busco. He puesto protecciones. Cualquiera que quiera hacer daño a la casa de las raíces solo encontrará confusión en sus pasillos. Las raíces recuerdan quién pertenece y quién no. Grace cerró el diario, con un cosquilleo en la piel. ¿Qué significaba eso? ¿Iba a venir gente a buscar el tesoro? ¿Y qué protecciones? Volvió a mirar alrededor de la habitación, viéndola con nuevos ojos. No era solo una extraña madriguera de hobbit en el bosque. Ni siquiera tenía palabras para describir lo que era. Arte, arquitectura, magia. Mamá, mira. Ellie se había acercado a una pared donde había descubierto una puerta, o más bien una abertura cubierta por una cortina hecha de ramas de sauce entrelazadas. Grace atravesó la cortina y encontró otra habitación, más pequeña, con más estanterías y más cajas. Parecía un almacén. Abrió una caja y encontró frascos de comida en conserva, podrida hacía mucho tiempo. Otra contenía velas. Una tercera contenía papeles, cartas, documentos, fotografías. Una fotografía mostraba a un Harlan más joven de pie frente al tocón, sonriendo ampliamente, sosteniendo una sierra. En el reverso estaba escrito, comenzando el trabajo. 15 de mayo de 1962. 1962. Había comenzado esto hace más de 60 años. Había pasado la mayor parte de su vida adulta construyendo este lugar. Grace y Ellie exploraron más a fondo. La casa de las raíces tenía 5 habitaciones en total, todas conectadas por pasillos curvos que seguían los antiguos canales de la ruta. Estaba la gran sala por la que habían entrado, 2 habitaciones más pequeñas, que podrían haber sido dormitorios o talleres, una habitación con estanterías llenas de libros y más diarios, y una extraña cámara al final que estaba completamente vacía, excepto por una única ruta que descendía del techo y desaparecía en el suelo.
La raíz era tan gruesa como el muslo de Grace, lisa y pulida, y alrededor de ella alguien, presumiblemente Harlan, había tallado palabras en espiral, desde la semilla hasta la tierra, y de nuevo a la semilla. El círculo gira. Lo que se tomó debe ser devuelto. Lo que se dio, volverá. Es como una iglesia, dijo Ellie en voz baja, con su voz resonando ligeramente en la cámara vacía. Sí, asintió Grace. Lo es. Regresaron a la gran sala. Grace se sentó a la mesa y comenzó a leer los diarios con más atención. Las entradas de Harlan abarcaban décadas. Algunas eran técnicas, describían cómo había tratado la madera para evitar que se pudriera, cómo había diseñado conductos de ventilación que atraían aire fresco a través de canales ocultos. Otras eran divagaciones filosóficas sobre la relación de la humanidad con la naturaleza, sobre la pérdida de los bosques antiguos, sobre recordar lo que había antes. Y luego estaban las advertencias. 3 de marzo de 1997. No me queda mucho tiempo en este mundo. Los médicos dicen que mi corazón está fallando. He hecho los arreglos necesarios para que este lugar pase a manos de la familia, concretamente a Grace. Ahora es joven, solo una niña. Pero he visto algo en ella, una especie de dulzura, una capacidad para escuchar. Ella comprenderá lo que significa este lugar, o aprenderá a comprenderlo. Pero debo advertirle que todavía hay gente que cree que aquí hay un tesoro. Vendrán a buscarlo. No deben destruir la casa. Las protecciones que he puesto se mantendrán si se respeta la casa. Pero si alguien viene con violencia, con la intención de destrozar lo que he construido, las raíces responderán. Las raíces responderán. Grace dejó el diario sobre la mesa, con la piel de gallina en los brazos. ¿Qué significaba eso? Miró a su alrededor, a las paredes curvas, a las raíces incrustadas en cada superficie. ¿Estaba Haron sugiriendo que la casa en sí estaba viva de alguna manera? ¿O era solo un viejo loco que había pasado demasiados años solo? Mamá, tengo hambre, anunció Ellie, interrumpiendo sus pensamientos. Grace miró su teléfono. No había señal a tanta profundidad, pero ya era la 1:0. Llevaban más de 2 horas allí abajo. Vamos a comer al pueblo. Luego decidiremos qué hacer con este lugar. Subieron por la escalera de caracol y salieron al aire fresco de la tarde. El viaje de vuelta al coche les pareció surrealista, como si estuvieran dejando otro mundo. Durante el trayecto de vuelta a Copper Creek, la mente de Grace iba a 1000 por hora. La propiedad era suya. La casa subterránea era suya. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Podría venderla? ¿Alguien querría comprar una extraña casa subterránea en medio del bosque? Incluso si lo hicieran, ¿estaría mal? Haron había dedicado claramente toda su vida a crear este lugar. De alguna manera, parecía sagrado, aunque Grace no entendía muy bien por qué. Y luego estaban las advertencias. Gente en busca de tesoros, protecciones, raíces que responden. Necesitaba pensar. Pero primero tenía que alimentar a su hijo y volver a la realidad, a las facturas, al alquiler y a la rutina diaria de la supervivencia. Esa noche, después de acostar a Ellie, Grace se sentó a la mesa de la cocina con una calculadora y las facturas. Aunque pudiera vender la propiedad, tardaría meses. Necesitaba dinero ahora. Se le ocurrió una idea, que inmediatamente descartó por descabellada, pero volvió a ella, insistente. ¿Y si no la vendía? ¿Y si vivía allí? La casa subterránea no tenía electricidad, ni agua corriente, ni comodidades modernas, pero tampoco tenía alquiler. Los impuestos sobre la propiedad, según la carta del abogado, eran solo $300 al año pagados durante los 2 años siguientes, gracias al patrimonio de Harlan. Grace hizo los cálculos. Su alquiler actual era de $750 al mes, $9,000 al año. Si vivía en la casa subterránea, aunque fuera temporalmente, podría ahorrar ese dinero, tal vez arreglar el coche, tal vez salir adelante por una vez en lugar de ahogarse. Era una locura. Vivir en un agujero en el suelo con un niño de 8 años, sin electricidad, sin fontanería. Pero la gente había vivido sin esas cosas durante miles de años, y la casa subterránea estaba seca. Era segura e incluso hermosa a su extraña manera. Lo pensó toda la noche, dándole vueltas y vueltas a la idea. Por la mañana, el agotamiento y la desesperación se habían fusionado en algo parecido a la determinación. Al menos lo intentaría durante un tiempo, solo para ver si podían hacer que funcionara. Esa noche, Grace preparó una maleta con ropa, mantas, comida y agua. Le dijo a la señora Patterson que iba a pasar unos días en la propiedad para evaluar su valor. No mencionó la casa subterránea excavada en las raíces de los árboles, porque, ¿cómo se explica algo así? Llegaron a la casa de las raíces justo cuando el sol se ponía, pintando el bosque de tonos dorados y ámbar. Grace había traído linternas a pilas, sacos de dormir y un hornillo de camping. Se sentía como una loca, arrastrando a su hijo al bosque para dormir en un tocón de árbol.
pero Ellie parecía emocionado con la aventura de acampar. Las luces ámbar de la gran sala brillaban con más intensidad a medida que caía la noche. Intuyendo de alguna manera la necesidad de iluminación, Grace colocó los sacos de dormir sobre el suave suelo de madera, calentó sopa enlatada en el hornillo de camping, comieron a la luz de las linternas, con sus voces resonando suavemente en el espacio abovedado. ¿Vamos a vivir aquí?, preguntó Ellie, sorbiendo su sopa. Quizás, durante un tiempo. ¿Te parece bien? Lo pensó seriamente. ¿Puedo traer mis libros de dinosaurios, todos? Entonces, esa noche, Grace se tumbó en su saco de dormir y se quedó mirando las luces ámbar del techo. Parpadeaban muy ligeramente, como un latido o una respiración. La casa estaba muy silenciosa, sin ruidos de tráfico, sin televisores de vecinos, sin sirenas en la distancia, solo silencio y el ocasional crujido de la madera asentándose. Estaba casi dormida cuando lo oyó. Un sonido de rasguño, como si algo se moviera detrás de las paredes. Grace se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza. Cogió su linterna y la apuntó hacia las paredes. El sonido volvió a oírse, un rasguño lento y deliberado, que se desplazaba de un lado a otro de la habitación. ¡Mamá! La voz de Ellie era débil, asustada. No pasa nada. Probablemente solo sea la casa asentándose, pero su voz temblaba. El rasguño continuó, dando vueltas por la habitación. Grace observó con horror paralizante cómo una de las estructuras similares a raíces incrustadas en la pared parecía moverse ligeramente, la madera ondulando como el agua. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el sonido se detuvo. La casa volvió a quedar en silencio. Grace no durmió mucho esa noche. Se quedó despierta, escuchando, observando las paredes en busca de cualquier signo de movimiento. Pero no pasó nada más. Solo ese momento de sonido inexplicable, de movimiento imposible. A la luz de la mañana, que se filtraba a través de los conductos de ventilación, la casa de raíces parecía perfectamente normal, sólida. Aún así, Grace revisó las paredes donde había visto el ondulado. La madera estaba dura, inmóvil, como debía estar. Estaba cansada, se dijo a sí misma, estresada. Su mente le jugaba malas pasadas, pero en el fondo sabía lo que había oído y recordaba las palabras de Harlan. Las raíces responderán. La casa de raíces estaba escuchando y después de todo, no estaba vacía. Grace se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la tierra. Las luces ámbar del techo brillaban suavemente, con un ritmo pulsante que ahora resultaba casi reconfortante. Habían pasado 3 días desde aquella primera noche extraña y no había oído nada más. Ningún rasguño, ningún movimiento en las paredes. Quizás lo había imaginado. Quizás el agotamiento y el estrés habían conjurado monstruos donde no los había. Ellie seguía dormido en su saco de dormir, acurrucado como un bicho bola, con su libro de dinosaurios bajo el brazo. Grace se levantó en silencio, con la espalda dolorida por dormir en el suelo. Tenía que hacer este lugar más habitable si realmente iban a quedarse. El suelo de madera era precioso, pero duro como el hormigón. Ya había hecho varios viajes de ida y vuelta desde su casa de alquiler, transportando suministros en el Honda. Mantas, ropa, comida, platos, los juguetes de Ellie. La señora Patterson pensaba que estaba loca, pero la anciana la había ayudado de todos modos, empaquetando cajas y cargando el coche sin juzgarla. A veces tenemos que hacer cosas extrañas para sobrevivir. La señora Patterson había dicho, acariciando la mano de Grace. Dios sabe que yo he hecho lo mío. Grace había dado aviso de que dejaba la casa alquilada. Al propietario no le importó. Ya tenía a otra persona esperando. Una familia que se mudaba desde California en busca de una vida más barata. Todo en Oregón era barato en comparación con California. Ahora de pie en la gran sala de la Casa de las Raíces, Grace hizo una lista mental. Primera prioridad, hacer que el espacio fuera cómodo. Segunda, averiguar la situación del agua. Había estado trayendo garrafas desde la ciudad, pero eso no era sostenible. Tercero, explorar el resto de la propiedad, ver si había algo más útil. Pasó la mañana limpiando, barriendo décadas de polvo de las esquinas, limpiando los estantes tallados. El banco de trabajo contenía herramientas viejas pero bien hechas, de acero macizo, con mangos de madera desgastados por las manos de Harlan. Encontró una caja de papel de lija y decidió alisar una zona rugosa del suelo donde Ellie se había clavado una astilla. Mientras trabajaba, pasando el papel de lija sobre la madera con movimientos largos y constantes, sintió algo extraño. La madera parecía calentarse bajo su tacto, como si estuviera viva. Retiró la mano, sorprendida, y se dijo a sí misma que solo era la fricción del lijado, pero la sensación persistió. La casa de raíces parecía consciente de alguna manera, vigilante, no exactamente amenazante, pero presente de una forma que ningún edificio debería estarlo. «Mamá, estoy aburrido»,
Ellie apareció apoyado en su codo, con el pelo erizado en todas direcciones. ¿Quieres ayudarme a explorar? Creo que puede haber más habitaciones que aún no hemos encontrado. Sus ojos se iluminaron, como una búsqueda del tesoro, exactamente como una búsqueda del tesoro. Cogieron una de las linternas a pilas y comenzaron a registrar metódicamente la casa. Grace había notado algo en su primera visita. La casa de raíces parecía más grande de lo que debía ser. La gran sala tenía 12 metros de ancho, pero el tocón de arriba solo medía unos 7 metros. ¿De dónde venía el espacio extra? En una de las cámaras más pequeñas, la que estaba llena de estanterías con libros, Grace notó algo extraño. La pared trasera se curvaba hacia adentro, creando una extraña alcoba. Pasó las manos por la madera lisa, buscando juntas o bordes. Allí, una línea delgada apenas visible trazaba una forma rectangular. Ellie, acércate con la linterna. Presionó la madera y, con un suave clic, un panel se abrió hacia adentro. Un aire fresco salió, trayendo el aroma de las profundidades de la tierra. ¡Guau! Ellie respiró. Detrás, el panel era un pasillo estrecho, de apenas 1 metro de ancho, que se inclinaba hacia abajo. Las paredes eran más rugosas aquí, menos acabadas, como si Harlan hubiera tallado esta sección rápidamente o en secreto. Quédate justo detrás de mí, dijo Grace, de repente nerviosa. Pensó en las advertencias de los diarios de Harlan. ¿Y si hay trampas? ¿Y si el túnel se derrumba? Pero la curiosidad la empujaba hacia adelante. Avanzaron lentamente, con la linterna proyectando sombras salvajes sobre las paredes talladas con raíces. El pasillo descendía unos 9 metros, y luego se abría a una pequeña cámara no más grande que un vestidor, y en el centro del suelo había una trampilla. Esta era diferente de la trampilla que habían utilizado para entrar en la casa. Estaba reforzada con bandas de hierro, y un pesado candado la mantenía cerrada, pero el candado era viejo, estaba oxidado y, cuando Grace tiró de él, el metal se desmoronó en sus manos. ¿Deberíamos abrirla?, susurró Ellie. Grace dudó. Todos sus instintos le decían que era una mala idea, pero ya habían llegado hasta allí, y tal vez, solo tal vez, hubiera algo allí abajo que pudiera ayudarlos. Agarró el anillo de hierro y tiró. La trampilla era increíblemente pesada, pero las bisagras estaban bien hechas, y se abrió con solo un ligero crujido. Debajo había oscuridad y olor a metal, a químicos fuertes, como sangre u óxido. No me gusta esto, dijo Ellie, acercándose más a ella. A mí tampoco, pero echemos un vistazo. Iluminó con la linterna hacia abajo. Una escalera de peldaños de hierro descendía hacia la oscuridad. Las paredes de este pozo eran diferentes. No eran de madera tallada, sino de tierra cruda, apuntaladas con vigas de madera. Era mucho más antiguo que el resto de la casa. O tal vez se había construido de forma diferente, para un propósito distinto. Grace probó el primer peldaño con el pie. Aguantó. Miró a Ellie. Tienes que quedarte aquí. Voy a bajar sola. No, no me dejes aquí. Nunca había oído tanto miedo en su voz. Grace se arrodilló y lo abrazó con fuerza. De acuerdo, iremos juntos. Pero tú te agarras a mí todo el tiempo. ¿Entendido? Él asintió con lágrimas en los ojos. Grace bajó primero, moviéndose lentamente, probando cada peldaño. Ellie la siguió, con sus pequeñas manos agarradas a los hombros de ella. El descenso no fue muy largo, tal vez 4, 5 metros, antes de que los pies de Grace tocaran tierra firme. Ella movió la linterna y se quedó sin aliento. Estaban en una cámara excavada en la tierra y la piedra, aproximadamente circular, de unos 3-6 metros de diámetro. El techo era bajo, a solo unos centímetros por encima de la cabeza de Grace, sostenido por gruesas vigas de madera que parecían antiguas. Pero lo que la dejó sin aliento fueron los cofres, 5 de ellos, enormes cajas de roble reforzadas con bandas y esquinas de hierro. Cada uno medía aproximadamente 20 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 90 centímetros de profundidad. Estaban apoyados contra las paredes como animales dormidos, con la superficie cubierta por una fina capa de polvo y humedad. Grace se acercó lentamente al cofre más cercano, como si pudiera despertarse y morderla. No tenía cerradura, solo un simple pestillo. Lo abrió y levantó la tapa. Las bisagras chirriaron en señal de protesta, pero la tapa se levantó y en su interior, «Dios santo», susurró Grace. Lingotes de oro macizo apilados ordenadamente como ladrillos. Cada lingote tenía aproximadamente el tamaño de un ladrillo, quizás 25 cm de largo, 10 cm de ancho y 5 cm de grosor. Brillaban a la luz de la linterna, sin manchas del paso del tiempo, perfectos, pesados e imposibles. Las manos de Grace temblaban mientras levantaba uno. Era sorprendentemente pesada, al menos 11 kilogramos, y en su superficie había estampadas, en letras claras, las palabras «Tesoro de los Estados Unidos» y debajo «91.833».
¿Es oro de verdad? Preguntó Ellie con voz apagada por el asombro. No lo sé. No puede ser, pero parecía real. Se notaba que era real. Grace abrió los otros cofres uno por uno. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Cada cofre estaba lleno de lingotes de oro, docenas de ellos. Intentó contarlos, pero perdió la cuenta. Al menos 30 lingotes por cofre, quizá 40. 5 cofres. Eso significaba que no podía hacer los cálculos. Su cerebro había dejado de funcionar. Grace se desplomó en el suelo. El lingote de oro aún estaba entre sus manos. No podía ser real. La gente no encontraba millones de dólares en oro enterrados bajo su propiedad. Eso era cosa de películas, de cuentos de hadas, de mentiras. Pero el peso en sus manos era real. El sello en el oro era real. «Mamá, ¿somos ricos?», preguntó Ellie. Grace empezó a reír. No pudo evitarlo. El sonido resonó en la pequeña cámara, agudo y ligeramente histérico. ¿Ricos? Si esto era real, no solo eran ricos, estaban asegurados de por vida. Para la vida de Ellie, para la vida de sus hijos. No lo sé, cariño. Tengo que hacerlo. Tenemos que comprobar si es real. Se metió el lingote de oro bajo el brazo y volvió a subir por la escalera, seguida por Ellie. Volvieron sobre sus pasos por el pasillo hasta la biblioteca y salieron al gran salón. El lingote de oro parecía quemarle la camisa. Un secreto hecho realidad. Esa tarde, Grace condujo hasta Crestwood con el lingote de oro, envuelto en una vieja toalla en el maletero. Había buscado joyerías en su teléfono. Había una llamada Hillman's Fine Jewelry que llevaba en activo desde 1968. Parecía de confianza. La campana de la puerta sonó cuando entró. La tienda era pequeña, con vitrinas de cristal, en las que se exhibían anillos, collares y relojes. Un hombre mayor detrás del mostrador levantó la vista y sonrió automáticamente. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?». Grace se acercó con el corazón, latiéndole con fuerza. «Necesito que me tasen algo. Necesito saber si es oro auténtico». «Por supuesto. ¿Lo tiene consigo?». Desenrolló la toalla sobre el mostrador. La barra de oro brillaba bajo las luces fluorescentes. La sonrisa del joyero se desvaneció. Su rostro palideció. Luego se sonrojó y volvió a palidecer. Miró fijamente el lingote como si fuera una serpiente. «¿De dónde lo ha sacado?». Su voz era apenas un susurro. Es una herencia de mi tío abuelo. Esto es». Lo cogió con manos temblorosas, le dio la vuelta y examinó el sello. «Es un lingote de oro auténtico, del Tesoro de los Estados Unidos de 1933. ¿Entiende lo que es?». La verdad es que no. Lo dejó con cuidado, como si fuera a explotar. En 1933, el presidente Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102. El gobierno confiscó todo el oro en manos privadas. La gente tuvo que entregarlo a cambio de papel moneda. El oro se fundió y se reformó en lingotes como este, que luego se almacenaron en Fort Knox y en la Reserva Federal. Se suponía que estos lingotes nunca debían estar en manos privadas. Grace sintió frío. ¿Entonces, es robado? No lo sé. Quizás. O quizás se obtuvo legítimamente a través de algún canal legal. Pero puedo decirte que este lingote es auténtico. Esta cantidad de oro, de 27,4 a 3 onzas, según el peso estándar de los lingotes del tesoro, al precio actual del mercado. Sacó una calculadora y sus dedos se movieron con torpeza. Esos son aproximadamente $65,000, más o menos. El suelo se inclinó bajo los pies de Grace. $65,000 por un lingote. Y había al menos 150 lingotes en esa cámara, quizás 200. Hizo los cálculos aunque su cerebro le gritaba que parara. 150 lingotes por $65,000 equivalían a 975,000. Pero probablemente había contado de si había 200 lingotes, $13 millones. «Señorita, ¿se encuentra bien?». El joyero la miraba con preocupación. «Estoy bien, solo necesito pensar. Puedo darle una tasación por escrito si lo desea, y le recomiendo encarecidamente que se ponga en contacto con un abogado y posiblemente con las autoridades, si este oro se ha obtenido ilegalmente». «No». Grace cogió la barra y la envolvió de nuevo en la toalla. No quería ninguna tasación. «Gracias por su tiempo». Prácticamente salió corriendo de la tienda, con la mente dando vueltas. El joyero la llamó, pero ella no se detuvo. Tiró el oro en el maletero y condujo de vuelta a Copper Creek, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «Piensa», se dijo a sí misma, «piensa con claridad». Harlan había escondido el oro, eso era obvio. La pregunta era, ¿de dónde lo había sacado y quién más lo sabía? Esa noche, después de acostar a Ellie en la casa de las raíces, Grace volvió a los diarios de Harlan. Los había hojeado antes, pero ahora los leyó con atención, buscando cualquier mención al oro o al tesoro. Le llevó 3 horas, pero finalmente lo encontró.
Una entrada con fecha del 23 de septiembre de 1937. El oro está a salvo. 5 cofres enterrados más profundamente de lo que nadie pensaría buscar. Se lo quité porque no tenían derecho a él. Dinero manchado de sangre por trabajo sangriento. En 1931, trabajé para el consorcio minero Meridian en la cordillera de las Cascadas. Habían encontrado oro, mucho oro, y necesitaban leñadores para despejar el terreno alrededor de la mina. Vi lo que hacían. Pagaban a los trabajadores unos centavos mientras los propietarios se enriquecían. Cuando los hombres se quejaban, los golpeaban o les hacían cosas peores. Cuando el bosque se incendió, y se incendió porque fueron descuidados con las linternas y los fuegos, no les importó. Solo era más terreno despejado. El oro empezó a desaparecer de la mina en 1930. Los propietarios culparon a los trabajadores, despidieron a docenas de ellos y arruinaron sus vidas. Pero yo sabía la verdad. Los propietarios estaban robando, escondiendo oro para evitar los impuestos y la confiscación del gobierno. Cuando llegó la orden de Roosevelt, lo trasladaron a un lugar privado en algún lugar de Portland. Lo seguí. Siempre se me dio bien rastrear, moverme en silencio. Encontré dónde lo habían escondido, en el sótano de un almacén abandonado cerca del río. 8 cofres. Me llevé 5 y dejé 3 para que pensaran que solo era un robo parcial y no pusieran la ciudad patas arriba buscándolo. ¿Robé? Sí, pero a ladrones, a hombres que habían robado a los trabajadores, a la tierra, al futuro. Traje el oro aquí, a la casa raíz, y lo enterré en la cámara que había excavado precisamente para este fin. Dejé que descansara en la tierra, dejé que volviera a ser lo que debía ser, riqueza, descansando en silencio, sin hacer daño a nadie. Si vienen a buscarlo, no encontrarán nada. La casa raíz protege lo que es suyo. Grace cerró el diario, con el corazón latiéndole con fuerza. Harlan había robado el oro a unos delincuentes. Sí, pero robado al fin y al cabo, lo que significaba que si alguien lo descubría, pensó en la cara del joyero. Su sorpresa, su sugerencia de que llamara a las autoridades, habría reconocido los números de serie, lo habría denunciado. La paranoia le recorrió la espalda como una araña. Se dirigió a la entrada de la casa subterránea y subió las escaleras de caracol, saliendo a la noche. El bosque estaba oscuro, los árboles se alzaban como centinelas, la lluvia caía suavemente, repiqueteando sobre las hojas. Y allí, en el borde del claro, a unos 100 metros de distancia, había una luz, no una linterna, sino las luces de un vehículo, los faros, tenues pero visibles a través de los árboles. La sangre de Grace se heló. Alguien estaba allí fuera observando. Se escondió de nuevo en el tocón y cerró la puerta tallada detrás de ella. Le temblaban las manos mientras bajaba las escaleras. Debía despertar a Ellie, debían huir, pero ¿a dónde? El único vehículo que tenía era el Honda y estaba aparcado a la vista de todos. Piensa. Cogió su teléfono. No había cobertura. Aquí abajo. Ya había aprendido que tendría que volver arriba para pedir ayuda. ¿Pero a quién llamar? A la policía. ¿Y qué decirles? Que alguien estaba vigilando su propiedad, donde había escondido $13 millones en oro robado. Grace se quedó en la gran sala, respirando con dificultad, tratando de calmarse. Quizás no era nada. Quizás alguien solo había aparcado a un lado de la carretera. Quizás eran cazadores o adolescentes. Pero ella no lo creía. Pensó en las advertencias de Harlan. Volvieron. Los que cazan oro con sangre. ¿Habían vuelto? Después de todos estos años, Grace tomó una decisión. Despertó a Ellie con delicadeza, susurrándole que tenían que estar muy callados. Preparó una bolsa con lo imprescindible: comida, agua, linternas, un cuchillo de la cocina. Luego lo llevó a la cámara más profunda, la que tenía una única ruta que descendía del techo al suelo. «Vamos a jugar a un juego», le susurró. «Vamos a estar muy callados, como si nos estuviéramos escondiendo de los dinosaurios. ¿Puedes hacerlo?» Ellie, inmóvil y medio dormido, asintió con la cabeza. Se acurrucaron juntos en un rincón de la cámara, detrás de la enorme ruta. Grace apagó todas las luces excepto una pequeña linterna que mantuvo apuntando al suelo, y esperaron. Pasaron las horas. A Grace le dieron calambres en las piernas. Ellie se volvió a dormir, con la cabeza apoyada en su regazo. Las luces ámbar del techo se atenuaron hasta casi desaparecer, como si la propia casa contuviera la respiración. Entonces lo oyó. Pasos arriba, en el tocón. Alguien había abierto la puerta. El corazón de Grace latía tan fuerte que estaba segura de que quienquiera que fuera podría oírlo. Los pasos se movieron alrededor de la cámara de entrada y luego se detuvieron. La trampilla se abrió con un crujido. Alguien bajaba por la escalera de caracol. Grace abrazó a Ellie con más fuerza, rezando para que no se despertara, para que no hiciera ruido. Los pasos llegaron al final de la escalera y entraron en la gran sala.
Había dos personas, lo sabía por los diferentes ritmos de sus pasos. Botas pesadas, probablemente hombres. Este lugar es una locura, murmuró una voz. Un joven con un tono áspero, como sacado de una película de terror. Cállate y búscalo. La segunda voz era más vieja, más áspera. Está aquí, tiene que estarlo. El viejo no se habría tomado tantas molestias para nada. Estaban buscando el oro. Grace los oyó moverse por las habitaciones, abrir cajas, revolver papeles. Uno de ellos encontró los diarios. Oye, mira esto, diarios o algo así. ¿Algo útil? Se oyó el sonido de páginas pasando. Un montón de locuras sobre árboles y raíces. Y espera, septiembre de 1937. El oro está a salvo. 5 cofres enterrados más profundo de lo que nadie pensaría en buscar. Está aquí, en algún lugar más profundo. Revisamos las otras habitaciones. No encontramos nada. Entonces hay otra cámara. Tiene que haberla. Busquen más puertas, paneles ocultos, cualquier cosa. Su búsqueda se volvió más frenética. Grace oyó el sonido de las herramientas que habían traído, palancas o martillos. Estaban tirando de las paredes, haciendo palanca en el suelo. El sonido resonaba en la casa de las raíces, violento y extraño. Y entonces la casa respondió. Comenzó como una vibración baja, como el zumbido de una maquinaria lejana. Las luces ámbar parpadearon y luego brillaron con intensidad, casi cegadoras. La temperatura bajó de repente y el aliento se empañó por el frío. ¡Qué demonios! La voz de uno de los hombres se elevó con miedo. La vibración se hizo más fuerte. Grace la sintió a través del suelo, a través de las paredes, a través de sus huesos, y entonces las paredes comenzaron a moverse. Podía verlo incluso desde su escondite. Las paredes talladas con raíces se ondulaban como el agua, se movían, cambiaban. Los patrones orgánicos tallados en la madera parecían retorcerse para alcanzar algo. Los hombres gritaban ahora, «¡Está vivo! ¡Dios mío!». Las paredes se mueven, salgan, salgan. Sus pasos resonaban hacia las escaleras, pero las paredes habían estrechado los pasillos, dificultando el paso. Grace oyó a uno de ellos caer. Oyó algo romperse, huesos o madera. No podía distinguirlo. «Ayúdame, me tiene agarrado». Grace no podía ver lo que estaba pasando, pero podía oírlo. El sonido de la madera crujiendo, gimiendo, apretándose. Uno de los hombres sollozaba, suplicaba. Luego los sonidos subieron por las escaleras de caracol y se desvanecieron. Se hizo el silencio. Las vibraciones cesaron. Las paredes volvieron a su posición original. Las luces ámbar se atenuaron hasta su suave resplandor habitual. Todo estaba en calma. Grace se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Ellie se movió en su regazo. «Mamá», susurró. «¿Qué ha sido eso?» «No lo sé, cariño». Pero eso era mentira. Sabía exactamente lo que era. Harlan tenía razón. La casa de las raíces estaba viva de alguna manera. Grace no lo entendía y protegía lo que era suyo. Esperó otra hora antes de regresar con cuidado a la gran sala. Los diarios estaban esparcidos por el suelo, pero por lo demás, todo parecía normal. No había señales de los intrusos, excepto unas huellas de botas embarradas que conducían a las escaleras. Grace subió, con las piernas temblorosas. La puerta tallada estaba abierta. Afuera, amanecía, pintando el bosque de tonos grises y dorados. Y allí, desplomado contra un árbol, a unos 15 metros del tocón, había un cuerpo. A Grace se le revolvió el estómago. Se obligó a mirar más de cerca. El hombre era joven, de unos 25 años. Vestía una chaqueta negra y vaqueros. Tenía el rostro pálido, los ojos muy abiertos y la mirada perdida. No había heridas visibles, ni sangre. Parecía como si simplemente se hubiera detenido, como si su corazón hubiera cedido por el miedo. Cerca del borde del claro, Grace oyó arrancar un motor. El segundo hombre había llegado a su vehículo, una camioneta pick-up oscura. Lo vio alejarse por el camino irregular, conduciendo demasiado rápido, con las ramas rozando los laterales de la camioneta mientras huía. Grace sacó su teléfono. Tenía cobertura. Por fin debía llamar al 911, informar del cadáver. Pero, ¿y luego qué? ¿Cómo explicaría todo esto? Se quedó allí temblando, con el teléfono en la mano, observando cómo la luz de la mañana se filtraba a través de los árboles, y tomó una decisión. No llamó. En lugar de eso, volvió a bajar a la casa subterránea, recogió a Ellie y empaquetó sus cosas. Lo cargaron todo en el Honda. Luego, antes de marcharse, Grace bajó una vez más a la cámara del oro. Se quedó de pie entre los cofres, entre la fortuna que ya le había costado la vida a un hombre. Pensó en las palabras de Harlan. El tesoro es la propia casa. Quizás tenía razón. Quizás la verdadera riqueza no era el oro, sino este lugar imposible, este santuario tallado en raíces y tierra. El oro era una trampa, una maldición, un imán para la codicia y la violencia. Grace tomó una decisión. Cerró la trampilla de la cámara del oro y luego colocó muebles encima.
el pesado banco de trabajo, cajas de libros. Ocultó la entrada al pasillo detrás de un tapiz que encontró en uno de los trasteros. Que el oro permaneciera enterrado, que descansara. Ella y Ellie condujeron hasta la ciudad, y Grace llamó a la policía desde una cabina telefónica para informar de que había visto un cadáver cerca de Old Sawmill Road. No dio su nombre. Luego fueron a la casa de la señora Ipadson y se quedaron allí durante 3 días mientras la policía investigaba. La conclusión oficial fue que el hombre, identificado como Trevor Milson, de 26 años, con antecedentes penales por robo, había muerto de un ataque al corazón mientras hacía senderismo por el bosque, probablemente por drogas. El periódico local especuló que su compañero, que había llamado al 911 desde 3 pueblos más allá, afirmando que les había perseguido un monstruo, estaba claramente drogado o mentalmente perturbado. No se presentaron cargos. La historia murió en menos de una semana. Trevor Milson se convirtió en otra estadística más. Otro joven cuya vida terminó de forma trágica y sin sentido. Nadie lo relacionó con la Casa de las Raíces. Nadie sabía dónde buscar. Y Grace se dio cuenta de algo. La Casa de las Raíces la había protegido. Fuera lo que fuera, vivo, mágico, o simplemente el último sistema de defensa de un anciano brillante y paranoico, la había salvado a ella y a Ellie. Volvió a la casa una semana después. Sola, se paró en la gran sala y habló en voz alta, sintiéndose tonta, pero necesaria. Gracias, dijo a las paredes, a las raíces, a lo que fuera que la escuchara. Cuidaré de ti, lo prometo. Las luces ámbar parpadearon una sola vez, como un latido, como una respuesta. Grace sonrió. Había heredado más que tierras, más que oro, más que una casa. Había heredado un misterio, un guardián, un compañero en la supervivencia. Y en algún lugar ahí fuera, quienquiera que hubiera enviado a esos 2 hombres a buscar el oro, sabía que habían fracasado, lo que significaba que podrían volver, podrían enviar a otro. Pero Grace ya no tenía miedo. La Casa de las Raíces era suya, y la Casa de las Raíces sabía cómo defender lo que era suyo. Lo que sucederá a continuación convertirá esta tranquila herencia en una batalla por la supervivencia, revelando una verdad más profunda que el propio oro. Manténgase atento para ver qué sucede a continuación. Si le gusta la historia, por favor, dele a me gusta, compártala y suscríbase para ver más. Grace pasó las 2 semanas siguientes viviendo una doble vida. Durante el día, trabajaba en la cafetería, sonriendo a los clientes y sirviendo café como si nada hubiera cambiado. Por la noche, regresaba a la casa raíz con Ellie, leyendo los diarios de Harlan a la luz de una lámpara, tratando de comprender al hombre que le había dejado esta extraña herencia. Los diarios eran más que notas de construcción o divagaciones filosóficas. Eran una confesión. 12 de abril de 1944. Hoy he vuelto a casa de la guerra. Europa es ceniza y sangre, y yo llevo ambas cosas en mis pulmones. Me han dado una medalla por lo que hice en Francia. Dicen que maté a 17 hombres, quizá más. No recuerdo sus rostros, solo el sonido que hace la tierra cuando se traga los gritos. Pensé que volver a casa me curaría, pero aquí los bosques también están muriendo. Tala indiscriminada por todas partes. Las empresas toman árboles milenarios y los convierten en madera en cuestión de días. Es más lento que la guerra, pero igual de definitivo, igual de mortal. Grace siguió las palabras con el dedo. Sintió el peso de la culpa de Harlan impregnando las páginas. Tenía 23 años cuando fue a la guerra. Regresó a los 26 con pesadillas y la convicción de que la humanidad era una plaga para la Tierra. 8 de septiembre de 1952. Lleva 2 años trabajando en la mina Meridian. Los propietarios son la familia Caldwell, el padre y sus 3 hijos. La dirigen como un reino. Como si no solo fueran dueños del oro, sino también de los hombres que lo extraen, los árboles que lo rodean y los ríos que fluyen a su alrededor. Los he visto golpear a los trabajadores por tomarse descansos para beber agua. Los he visto prender fuego para despejar la tierra y luego alegar que fue un accidente. El seguro paga. Reconstruyen. Más ricos que antes. Hoy encontré a Marcus Tully muerto en el fondo del Pozo 7. Lo declararon un accidente. Pero lo escuché discutir con James Caldwell el día anterior sobre los salarios. Marcus tenía esposa y 4 hijos. No recibirán nada. Estoy empezando a comprender algo. Algunos hombres creen que la riqueza les da derecho a quitar la vida. Se equivocan. Las entradas se volvieron más oscuras, más detalladas. Harlan lo documentaba todo. Nombres, fechas, cantidades robadas de los salarios de los trabajadores, infracciones de seguridad, sobornos pagados a los inspectores. Estaba preparando un caso, pero nunca acudió a las autoridades. En cambio, planeó otra cosa. 3 de enero de 1933. Se avecina la antigua orden de confiscación de oro de Roosevelt. Todo el mundo lo sabe. Los Caldwell han estado sacando su oro de la mina
y escondiéndolo en Portland. Dirán que lo entregaron todo al gobierno, pero eso es mentira. La semana pasada seguí a James y Richard. Los vi cargar 8 cofres en un camión y conducir hasta un viejo almacén en Front Street. Están guardando su fortuna mientras los trabajadores reciben papel moneda que vale la mitad de lo que debería. Están engañando al país y a la gente que sangró por ese oro. He decidido quitárselo. No todo, solo lo suficiente para hacerles daño. Y lo esconderé tan bien, tan profundo, que nunca volverá a alimentar su codicia. Grace cerró ese diario y abrió otro fechado en 1937. Este detallaba el robo real, cómo Harm había vigilado el almacén durante semanas, aprendiendo los hábitos del vigilante nocturno. Cómo había entrado en una noche brumosa de marzo y había transportado 5 cofres, uno por uno, a un camión que le había prestado un amigo que trabajaba en turnos de noche y nunca hacía preguntas. 28 de marzo de 1937. Ya está hecho. 5 cofres enterrados en la cámara bajo la bodega. Los otros 3 los dejé. Que piensen que fueron ladrones externos. Solo un robo al azar. Los Caldwell se enfurecieron. Destrozaron Portland buscándolo. Hicieron daño a gente. Acusaron a gente. Arruinaron vidas, pero nunca los encontraron. Debería sentirme culpable. Quizás lo estoy. Pero cada vez que pienso en ese oro enterrado en la tierra, en lugar de financiar su imperio, duermo un poco mejor. El oro no pertenece al hombre. Pertenece a la tierra hasta que el corazón adecuado lo encuentra. Grace leyó esa frase 3 veces. El corazón adecuado. ¿Había pensado Harlan que ella sería quien lo encontraría? ¿O solo esperaba que quien heredara la casa de las raíces entendiera lo que había hecho? Pensó en el oro que yacía en la cámara subterránea, lingotes que valían decenas de millones de dólares al precio actual. Pensó en lo que podría hacer con ese dinero. Pagar la educación de Ellie, comprar una casa de verdad, no volver a preocuparse nunca más por el alquiler o las facturas, tal vez incluso ayudar a otros en Copper Creek, gente como ella, que se mata a trabajar solo para sobrevivir, pero también pensó en el hombre, que murió contra el árbol, sus ojos abiertos por el terror. El oro estaba maldito, no por magia, sino por la historia, por la codicia, por la violencia que atraía. Necesitaba saber más sobre los Caldwell. Seguían por allí, seguían buscando. A la mañana siguiente, Grace condujo hasta la biblioteca de Copper Creek, un pequeño edificio que solo abría 3 días a la semana, dirigido por una voluntaria llamada Dorothy, que tenía al menos 80 años. Estoy buscando información sobre el consorcio minero Meridian, explicó Grace. ¿Algo de los años 30 o 40? Los ojos de Dorothy se iluminaron. Oh, investigación histórica. Déjeme ver qué tenemos. Regresó con 3 cajas polvorientas de archivos de periódico, microfichas y antiguos registros municipales. Grace se sentó a una mesa y comenzó a leer. La mina Meridian había estado en funcionamiento desde 1928 hasta 1951, cuando finalmente se agotó. La familia Caldwell, Robert Caldwell y sus 3 hijos, James, Richard y Thomas, habían sido sus propietarios. Eran ricos, poderosos y, según todos los indicios, despiadados. Varios artículos de periódico detallaban conflictos laborales, acusaciones de condiciones de trabajo inseguras y misteriosos incendios que destruyeron los esfuerzos de organización sindical. Pero lo que llamó la atención de Grace fue un artículo de 1938. La familia Caldwell denuncia un robo importante. Portland, 15 de marzo de 1938. La familia Caldwell, prominentes propietarios de minas, denunció a la policía que el año pasado fue robada una importante cantidad de oro de un almacén privado. Robert Caldwell declaró que el robo ocurrió en marzo de 1937, pero que solo recientemente se verificó durante una auditoría. La familia ofrece una recompensa sustancial por cualquier información que conduzca a la recuperación de los bienes robados. Así que finalmente lo habían denunciado, pero el artículo no decía nada sobre la cantidad robada, ni si se había identificado a algún sospechoso. Grace siguió investigando y encontró un artículo de seguimiento 6 meses después. El caso del robo de Caldwell sigue sin resolverse. A pesar de la exhaustiva investigación, la policía de Portland no ha detenido a nadie por el robo del oro de Caldwell. La familia ha contratado a investigadores privados para continuar la búsqueda. Robert Caldwell declaró: "Este robo no solo representa una pérdida económica, sino una violación de la confianza y el orden. No descansaremos hasta que se haga justicia". Después de eso, el rastro se enfrió. Grace encontró algunas menciones a la familia Caldwell en las secciones de negocios. Diversificaron sus inversiones tras el cierre de la mina, invirtiendo en madera, bienes raíces y más tarde, en tecnología. La última mención que encontró era de 2015. Un obituario de Richard Caldwell Jr., hijo de uno de los hermanos originales, que murió a los 92 años.
Así que la familia seguía ahí, seguía siendo rica, y probablemente seguía amargada por el oro que les robaron hace 3 generaciones. Grace devolvió los archivos a Dorothy y salió al aire fresco de octubre. Un sedán negro estaba aparcado al otro lado de la calle, de aspecto caro, fuera de lugar en una ciudad donde la mayoría de la gente conducía camionetas o Hondas viejas. 2 hombres trajeados estaban sentados dentro, uno de ellos hablando por teléfono. El instinto de Grace le gritaba que había peligro. Caminó rápidamente hacia su coche, sin correr. Correr habría mostrado miedo, y condujo de vuelta hacia la casa raíz. Por el retrovisor, vio que el sedán negro arrancaba y la seguía, manteniéndose a varias distancias de distancia, y su corazón se aceleró. La estaban vigilando. ¿Pero quiénes eran? No condujo directamente a la casa de las raíces. En su lugar, fue a casa de la señora Patterson, donde Ellie estaba pasando la tarde. El sedán pasó lentamente, con los hombres dentro mirando, pero sin detenerse. ¿Todo bien, querida?, preguntó la señora Patterson, cuando Grace prácticamente se cayó por la puerta. Sí. ¿Puede Ellie quedarse aquí esta noche? Tengo que ocuparme de algo. Por supuesto, pero Grace, estás pálida. ¿Estás segura? Estoy segura. Gracias, Dot. Grace esperó hasta que oscureció, y luego condujo hasta la casa de las raíces por una ruta secundaria, un antiguo camino forestal que había descubierto mientras exploraba la propiedad. Aparcó a unos 400 metros y entró a pie, llevando una linterna y un martillo que había cogido del cobertizo de herramientas de la señora Patterson. En cuanto se acercó al claro, supo que algo iba mal. La puerta tallada estaba abierta. Había huellas de barro que conducían al interior, recientes, probablemente de ese mismo día. A Grace se le heló la sangre. Alguien había estado allí, y posiblemente todavía estuviera. Bajó lentamente las escaleras de caracol. Todos sus nervios le pedían que huyera. La gran sala estaba saqueada. Los diarios estaban esparcidos, las estanterías arrancadas de las paredes, el banco de trabajo volcado. Habían estado buscando algo, el oro. Grace revisó todas las habitaciones. Estaban vacías, pero en la biblioteca encontró algo que le revolvió el estómago. El tapiz que había colgado para ocultar el pasillo que llevaba a la cámara del oro había sido arrancado. El panel oculto estaba abierto. Lo habían encontrado. Grace corrió por el pasillo. El haz de luz de su linterna rebotaba descontroladamente. La trampilla de la cámara del oro estaba abierta. Los muebles que había apilados sobre ella estaban apartados. Bajó por la escalera. Los cofres seguían allí, aún cerrados, pero uno había sido abierto y faltaban varios lingotes de oro. Quizás 10 o 15, quienquiera que hubiera estado allí, no podía llevar mucho, pero se habían llevado lo suficiente para saber que el oro era real, y volverían a por el resto. Grace salió y se fijó en algo más. Unas huellas en el polvo que conducían a una parte de la cámara que no había explorado con detenimiento. Allí, escondida detrás de una viga de soporte, había otra abertura, más pequeña, de apenas 1 metro de altura, pero sin duda un pasadizo. Tuvo que arrastrarse a través de él gritando por su claustrofobia. El pasadizo tenía solo unos 3 metros de largo antes de abrirse a otra pequeña cámara. Esta estaba excavada en roca sólida, y en su interior había archivadores metálicos, viejos y oxidados, pero aún intactos. Grace abrió el primer cajón. Dentro había libros de contabilidad que databan de 1942 a 1936. Hojeó las páginas llenas de columnas de números ordenadas. Eran los libros reales de Meridian Mines, los que no mostraban a los auditores. Una columna indicaba los salarios pagados, otra indicaba los salarios realmente entregados. La diferencia era asombrosa. A los trabajadores se les pagaba menos de la mitad de lo que figuraba en los libros. Otro libro de contabilidad documentaba los sobornos. Se pagó $500 al inspector Morrison, $200 al sheriff Davis y $1000 al comisionado del condado Allen. Esto era una prueba de todo lo que Harlan había escrito en sus diarios. No solo había robado el oro, sino también las pruebas de sus delitos. Pero ¿por qué guardarlas? ¿Por qué no entregarlas a las autoridades? Grace encontró la respuesta en una carta escondida en el último libro de contabilidad. Estaba dirigida a quien la encontrara y firmada por Harlan. Si estás leyendo esto, has encontrado el oro y las pruebas. Guardé ambos por la misma razón, como seguro. Los Caldwell son poderosos. Si hubiera intentado desenmascararlos mientras estaba vivo, habría desaparecido. Quizás habría tenido un accidente. Quizás simplemente me habría esfumado en el bosque, como tantos otros que se cruzaron en su camino. Pero los secretos de los muertos tienen poder. Si alguna vez encuentran el oro, también encontrarán esto. Y si intentan reclamarlo, estos libros de contabilidad los destruirán. Robo, fraude, soborno, asesinato, todo está aquí. Puede que haya prescrito el plazo para el enjuiciamiento,
pero estos registros arruinarían la reputación de la familia, destruirían sus negocios y acabarían con su imperio. Úsalo como mejor te parezca, pero recuerda, el oro es dinero manchado de sangre. Fue robado de la tierra por los Caldwell, robado a los trabajadores, robado al futuro, yo lo robé de vuelta. Ahora es suyo. Haga algo mejor de lo que todos nosotros hicimos. Grace fotografió cuidadosamente cada página de cada libro de contabilidad con su teléfono. Luego tomó la carta y 2 de los libros de contabilidad y los guardó en su mochila. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar? Esa noche, de vuelta en casa de la señora Patterson, Grace investigó a los periodistas de Oregón. Necesitaba a alguien que se dedicara a la investigación, alguien a quien no se pudiera sobornar ni intimidar. Encontró a una periodista llamada Maya Reeves, que trabajaba para el Portland Tribune y había escrito artículos sobre corrupción empresarial y delitos de cuello blanco. Grace le envió un correo electrónico cifrado a través de un servicio que había buscado, en el que le explicaba lo básico: oro robado, delitos empresariales históricos, pruebas ocultas durante décadas. No le dio su nombre ni su ubicación, solo le preguntó si Maya estaría interesada en la historia. La respuesta llegó en 2 horas. Muy interesada. ¿Podemos vernos? Quedaron en verse en una cafetería de Crestwood en 2 días. Grace sintió una chispa de esperanza. Quizá podría sacar a la luz la verdad, limpiar el nombre de Harlan y averiguar qué hacer con el oro sin que la mataran en el proceso. A la mañana siguiente, Grace estaba en la cafetería cuando entraron 2 hombres. Eran los del sedán negro, de unos 40 años. Trajes caros, sonrisas seguras, se sentaron en la barra y pidieron café. «Bonita ciudad», le dijo uno de ellos a Grace mientras ella servía. Tenía el pelo plateado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Muy tranquila, histórica». «Nos gusta», dijo Grace con cautela. «Somos de Cascade Heritage Restoration», añadió el otro hombre. Era más joven, con el pelo más oscuro y la misma sonrisa depredador. «Ayudamos a las familias a conservar propiedades y fincas históricas. Hemos oído hablar de la propiedad Hall, la tierra de su tío abuelo. Una historia extraordinaria, muy interesante». La mano de Grace tembló ligeramente mientras dejaba la cafetera sobre la mesa. «¿Cómo se han enterado de eso?» «Oh, estas cosas se saben. Trabajamos en estrecha colaboración con abogados especializados en sucesiones y sociedades históricas. Cuando propiedades únicas pasan a nuevos propietarios, nos gusta ponernos en contacto con ellos y ofrecerles nuestros servicios». «¿Qué tipo de servicios?», preguntó Grace, aunque sabía que querían el oro. «Tasaciones, restauración, documentación. A veces las familias heredan propiedades y no saben qué hacer con ellas. Podemos ayudar a maximizar su valor, poner en contacto a los vendedores con compradores especializados», dijo el hombre de cabello plateado, clavando sus ojos en los de ella. «O podemos ayudar a proteger multas importantes, asegurarnos de que se gestionen correctamente, de forma legal». Ahí estaba, la amenaza velada. «No estoy interesada en vender», dijo Grace. «Por supuesto, lo entendemos, pero quizá podríamos al menos visitar la propiedad. Estamos muy interesados en las técnicas de construcción únicas de su tío. Por lo que hemos oído, construyó algo realmente extraordinario. Arquitectura oculta, cámaras subterráneas. Lo sabían todo». «La propiedad es privada», dijo Grace, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Y ahora no recibo visitas, si me disculpan. Tengo otros clientes». Se alejó, sintiendo sus miradas en su espalda. Se quedaron 1 hora, bebiendo café lentamente y haciendo llamadas telefónicas en voz baja. Cuando finalmente se marcharon, pagaron con un billete de $100 por un café, que costaba $8, y le dijeron a Grace que se quedara con el cambio. «Por si cambias de opinión», dijo Silverhair, entregándole una tarjeta de visita. «Nos alojamos en el Pineview Inn, habitación 207. Estamos disponibles para hablar, tanto de día como de noche». Grace los vio alejarse en el sedán negro, con un nudo en el estómago. No iban a rendirse. Ya habían estado dentro de la casa de las raíces. Ahora estaba segura de ello. Habían cogido los lingotes de oro como muestra, como prueba, y ahora querían el resto. Esa tarde, Grace recogió a Ellie del colegio y se dirigió directamente a la casa de las raíces. Esta vez, aparcó justo en la entrada. Tenía que trasladar el oro, esconderlo mejor, o encontrar la manera de protegerlo. Pero cuando abrió la puerta tallada, se dio cuenta inmediatamente de que era demasiado tarde. El generador que había encontrado y instalado para tener luz había sido robado. Las herramientas del banco de trabajo habían desaparecido. Incluso faltaban algunos de los diarios de Harlan, y en la pared de la gran sala había unas letras rojas pintadas con spray de 1 metro de altura. «Sabemos lo que tienes. Es nuestro. Déjalo y vete». Grace se quedó paralizada. Ellie le agarró la mano. «Mamá, ¿quién ha escrito eso? Gente mala, cariño.
Gente que quiere cosas que no les pertenecen. Tomó una decisión. No podían quedarse allí esa noche. No era seguro, pero tampoco se rendiría. Era su propiedad, su herencia. Y si esos hombres pensaban que podían asustarla, se equivocaban. Grace pasó el resto de la tarde colocando trampas. Había aprendido de sus años trabajando con coches, pensando mecánicamente, resolviendo problemas. Instaló cables trampa, hechos con hilo de pescar conectados a cencerros en los árboles. Marcó caminos seguros a través del bosque, con sutiles señales que solo ella reconocería. Aflojó las tablas de las escaleras que conducían a la casa, no lo suficiente como para que se derrumbaran, pero sí para que crujieran ruidosamente si alguien ponía peso sobre ella. Luego llevó a Ellie de vuelta a casa de la señora Patterson y condujo hasta su reunión con Maya Reeves. La cafetería estaba llena de estudiantes universitarios y autónomos con sus ordenadores portátiles. Maya estaba sentada en un rincón, de unos 30 años, con el pelo negro recogido en una coleta tirante y ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura metálica. Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero, y parecía alguien a quien no se asustaba fácilmente. Grace se sentó y le entregó una carpeta con copias de los libros de contabilidad, la carta de Harlan y una cronología que ella misma había redactado. Maya leyó en silencio durante 10 minutos. Luego levantó la vista, con los ojos brillantes de interés. Esto es increíble. Si es auténtico, es auténtico. Puedo mostrarte los originales. La familia Caldwell sigue existiendo. Son propietarios de Cascade Enterprises, bienes raíces, madera, inversiones tecnológicas, con un valor aproximado de $700 millones. Esto los arruinaría. Demostraría que toda su fortuna se construyó sobre el robo y la corrupción. Eso es lo que espero. Maya la estudió. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no te llevas el oro y desapareces? Grace pensó en ello. ¿Por qué no estaba haciendo exactamente eso? Sería más fácil, más seguro. Porque mi tío abuelo se pasó la vida protegiendo ese oro, protegiendo la verdad, porque hubo gente que murió en esa mina, gente que nunca obtuvo justicia, y porque tengo un hijo, y quiero que crezca en un mundo en el que importe hacer lo correcto. Maya sonrió. Era la primera vez que Grace veía en ella una muestra de calidez genuina. De acuerdo, me apunto. Pero necesito ver los originales. Fotografíalo todo. Verifícalo. La puerta de la cafetería se abrió de golpe. Un hombre de cabello plateado y otro de cabello oscuro se quedaron en la entrada, con la mirada recorriendo la sala hasta que se fijaron en Grace. Grace susurró. Maya siguió su mirada. Son amigos tuyos. Están frente a la puerta trasera. Ahora estaban juntos, avanzando rápidamente hacia los baños. Detrás de ellos, Grace oyó al hombre de cabello plateado gritar. Señora Holloway, solo queremos hablar. Corrieron por el pasillo trasero, pasaron los baños y salieron por la puerta trasera a un callejón. El coche de Maya estaba aparcado cerca, un discreto Subaru familiar. Sube. Grace se metió en el asiento del copiloto. Mia salió del aparcamiento justo cuando los dos hombres salían de la cafetería. El sedán negro estaba aparcado enfrente. Pero cuando llegaron a él, Maya había doblado 3 esquinas y desaparecido por las calles residenciales. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó Maya, conduciendo rápido pero con control. No sé sus nombres reales. Dicen que son de una empresa de restauración del patrimonio, pero creo que trabajan para la familia Caldwell, o tal vez sean Caldwell Wells. ¿Te han seguido hasta aquí? ¿Tu teléfono? A Grace se le heló la sangre. Lo dejé encendido. Dios, qué estúpida soy. No pasa nada. Lo tiraremos. ¿Dónde está la prueba original? En la propiedad, escondida. Tenemos que ir a buscarla esta noche. Antes de hacerlo, regresaron a Copper Creek y se detuvieron en una gasolinera, donde Grace tiró su teléfono a un contenedor de basura. Maya le dio un teléfono desechable que tenía en la guantera. En mi trabajo siempre llevo repuestos, explicó. Ya era de noche cuando llegaron al desvío de la antigua carretera del aserradero. Maya aparcó su coche escondido entre los árboles y caminaron juntas con linternas con filtro rojo para no destruir su visión nocturna. Al acercarse a la casa de las raíces, Grace oyó los cencerros. Alguien había activado su alarma. Ya estaban allí. Grace agarró a Maya del brazo y la empujó detrás de un enorme abeto Douglas. Delante, los haces de luz de las linternas se movían por el claro. 2 hombres, uno con el pelo plateado y otro con el pelo oscuro, discutían en voz baja. Tiene que estar aquí, en alguna parte. He revisado todas las habitaciones. Se me ha pasado algo. El viejo Harlan era listo. Hay más cosas en este lugar. La mente de Grace se aceleró. Estaban dentro de la casa, pero aún no habían encontrado la cámara subterránea. Quizás ella y Maya podrían colarse y coger las pruebas, mientras ellos registraban otras zonas. Una mano le tapó la boca por detrás. Grace intentó gritar, pero no pudo.
Alguien le agarró los brazos y se los retorció a la espalda. Maya gritó, pero se cayó cuando otra figura emergió de la oscuridad. Grace fue arrastrada al claro. 3 hombres, no 2, habían estado esperando, vigilando el perímetro, mientras los otros 2 registraban. Silverhair salió de la casa de las raíces, con esa sonrisa fría. Señora Holloway, me alegro de que haya podido acompañarnos, y ha traído a una amiga, la periodista supongo. Maya lo miró con ira, respirando con dificultad. Esto es secuestro, agresión. Están cometiendo delitos graves. Estamos teniendo una conversación sobre propiedad robada, nada más. Se acercó a Grace, con la cara a pocos centímetros de la de ella. Me llamo Thomas Caldwell III. Mi bisabuelo era Robert Caldwell. Mi familia construyó un imperio en este estado, y su tío abuelo era un ladrón que robó lo que nos pertenecía. Su familia construyó ese imperio sobre sangre, replicó Grace, sobre salarios robados y trabajadores asesinados. El oro nunca fue suyo. La historia la escriben los vencedores, señora Holloway. Mi familia ganó. Sobrevivimos. Prosperamos. El oro nos pertenece por derecho de poder. Su sonrisa se amplió. Pero estoy dispuesto a ser razonable. Dime dónde está escondido el resto. Dame todos los registros que robó tu tío, y podrás marcharte. Puedes quedarte con una barra, suficiente para empezar de cero. Todos ganan, excepto la verdad, dijo Maya. Excepto la justicia. Thomas se volvió hacia ella. La justicia es un cuento de hadas que contamos a los niños. Solo existe el poder. Yo lo tengo, tú no. Asintió con la cabeza a los hombres que los retenían. Registradlos. Luego registrad su casa. Tienen copias de algo, documentos, registros. Encontradlos y destruidlos. Los hombres registraron sus bolsillos. Encontraron el teléfono de Maya, su cámara, su grabadora. Encontraron la carpeta que Grace había traído, aunque solo contenía copias. Los originales, dijo Thomas con paciencia. ¿Dónde están? Grace no dijo nada. Él suspiró. Esperaba que pudiéramos hacer esto de forma civilizada. Pero si insistes, asintió con la cabeza al hombre de pelo oscuro, que cogió el libro de dinosaurios de él y del coche de Grace. Ella lo había dejado en el asiento trasero. Thomas lo hojeó, luego arrancó una página, y luego otra. Esto parece importante para ti. Valor sentimental. ¿Cuántas páginas tengo que destruir antes de que hable? La visión de Grace se volvió roja. Cabrón. Un sonido rompió la noche. Un gemido profundo y resonante, como si la propia tierra se estuviera moviendo. Provenía de abajo, de la casa de las raíces. Todos se quedaron paralizados. El suelo tembló ligeramente, pero de forma inconfundible. Las luces ámbar del interior de la casa de las raíces brillaban con un dorado intenso, lo suficientemente brillante como para iluminar todo el claro. ¡Qué demonios! Uno de los hombres que sujetaba a Maya trastabilló hacia atrás. El temblor aumentó. Los árboles se balancearon, y desde la entrada de la casa de las raíces comenzaron a emerger raíces. No eran las raíces muertas talladas, sino raíces vivas, gruesas como cables, que se abrían paso a través del suelo y la madera, extendiéndose hacia afuera como dedos en busca de algo. Imposible, susurró Thomas, pero estaba sucediendo. Las raíces se movían con determinación, con inteligencia. Se enroscaron alrededor de los pies de los hombres que sujetaban a Grace y Maya, apretándolos y tirando de ellos hacia abajo. Los hombres gritaron, tratando de correr, pero las raíces eran demasiado fuertes. Grace agarró la mano de Maya. ¡Corred! Corrieron hacia el árbol mientras el caos estallaba detrás de ella. La casa de las raíces se estaba derrumbando o defendiéndose. Grace no sabía cuál de las dos cosas. El gran tocón tembló. Trozos de la estructura superior se agrietaron y cayeron. Las raíces arrastraron a los 3 hombres bajo tierra, y sus gritos se interrumpieron bruscamente. Thomas y el de pelo oscuro corrieron hacia el sedán negro, pero las raíces también los encontraron, brotando de la tierra bajo el coche y volcándolo. El cristal se rompió, el metal crujió, un trueno retumbó en lo alto. Se había desatado una tormenta. El clima rápido y violento de octubre en Oregón. La lluvia comenzó a caer fuerte y fría. Grace y Mia llegaron a los árboles, pero Grace se detuvo y se dio la vuelta. A través de la lluvia y el caos, vio a Thomas arrastrándose hacia la entrada de la casa de las raíces. Tenía la pierna atrapada en las raíces, pero su brazo buscaba algo. La carpeta, las copias de los documentos. No. Grace corrió hacia atrás, resbalando en el barro. Llegó primero a la carpeta, la agarró y la apretó contra su pecho. Thomas la miró, con la lluvia corriendo por su rostro. No entiendes ese oro. Es todo lo que nos queda. La empresa está en quiebra. Estamos ahogados en deudas. Ese oro es nuestra salvación. Nunca fue tuyo, dijo Grace. Nunca tuvo que ver contigo. Una enorme raíz, gruesa como el tronco de un árbol, brotó entre ellos. Empujó hacia arriba, levantando una sección de tierra,
y revelando la entrada a la cámara de oro que había debajo. El agua entró a raudales. La lluvia y el agua subterránea se precipitaron hacia las profundidades. No, gritó Thomas, tratando de arrastrarse hacia adelante, pero las raíces lo sujetaban con fuerza. La estructura crujió. El tronco hueco, debilitado por el paso del tiempo y la violencia de las raíces en movimiento, comenzó a derrumbarse hacia adentro. Enormes secciones de madera se estrellaron contra las cámaras de abajo. «Grace», gritaba Maya desde el árbol. «¡Se está cayendo! ¡Muévete!». Grace corrió. Detrás de ella oyó el último grito de Thomas, luego el estruendo que sacudió la tierra cuando toda la casa de raíces se derrumbó sobre sí misma. Cientos de toneladas de madera, piedra y tierra cayeron en las cámaras inferiores, enterrando todo. La gran sala, los pasillos, la cámara del oro, enterrando a Thomas Caldwell. Grace llegó a los árboles justo cuando la última sección se derrumbaba. Se hizo el silencio, solo roto por el sonido de la lluvia y su propia respiración entrecortada. Maya la agarró por los hombros. «¿Estás bien, Grace? ¿Estás herida?» Estoy bien». Miró hacia atrás, hacia lo que quedaba de la casa subterránea. Solo un enorme cráter en la tierra lleno de madera destrozada y tierra. La puerta tallada había desaparecido. Las escaleras de caracol habían desaparecido. Todo había desaparecido, incluido el oro, incluidas las pruebas. Grace se hincó en el barro, aferrándose a la carpeta mojada, pero solo eran copias. Los originales estaban enterrados bajo 15 metros de tierra y madera. Llevaría meses excavar, si es que era posible. «Lo siento», dijo Maya en voz baja. «Sé que querías desenmascararlos». Grace negó con la cabeza. «No pasa nada. Quizás sea mejor así». Se quedaron sentadas bajo la lluvia durante un largo rato. Entonces Grace abrió la carpeta y miró las copias empapadas que había dentro. Parte de la tinta se había corrido, pero la mayor parte aún era legible. «Son copias», dijo Grace lentamente, «pero son copias fechadas. Tienen mi firma y un sello notarial de antes de esta noche. Servirán como prueba preliminar». Maya abrió mucho los ojos. «Las hiciste notarizar la semana pasada, por si acaso». Grace se levantó y ayudó a Mia a poner de pie. «No podemos demostrar que los originales existieran, pero podemos demostrar que estas copias sí, y podemos contar lo que ha pasado aquí esta noche. 4 hombres vinieron a robar oro, que no era suyo. La tierra se lo quitó». Maya se quedó en silencio por un momento y luego asintió. «No es una prueba perfecta, pero es un comienzo. Si lo combinamos con lo que pueda averiguar sobre la familia Caldwell y la mina Meridian, quizá tengamos suficiente para al menos plantear preguntas y manchar su reputación». Caminaron de vuelta al coche de Maya, empapados y agotados. Grace miró por última vez el lugar que había sido su hogar durante un breve periodo de tiempo. La casa de raíces había desaparecido, pero quizá eso estaba bien. Quizá Harlan siempre había sabido que acabaría así, volviendo a la tierra y llevándose sus secretos consigo. Más tarde, mucho más tarde, de vuelta en casa de la señora Patterson, Grace abrazó a Ellie con fuerza e intentó explicarle lo que había pasado sin asustarlo. «La casa ya no es segura, cariño. No podemos volver. ¿El oro ha desaparecido?». Grace asintió. «Ha vuelto a la tierra». «Bien», dijo Ellie simplemente. «Era un oro que daba miedo. Hacía venir a gente mala». Grace sonrió y le besó la frente. «Tienes razón. Era un oro que daba miedo». A la mañana siguiente, Grace llamó a la policía para informar del derrumbe y de la desaparición de los hombres. Les contó una verdad a medias, que unos hombres habían ido en busca del oro del que se rumoreaba, que había habido un enfrentamiento y que una tormenta había provocado el derrumbe de la vieja estructura. Los equipos de búsqueda y rescate pasaron 3 días en el lugar, pero no encontraron nada recuperable. El cráter era demasiado inestable, demasiado peligroso. Al final, se dieron por vencidos. Thomas Caldwell III fue declarado desaparecido, presuntamente muerto. Su compañero, identificado como Marcus Van, guardia de seguridad privada, también fue declarado desaparecido. Los otros 3 hombres nunca fueron identificados. Eran matones a sueldo que trabajaban en negro, fantasmas sin rastro documental. El artículo de Maya se publicó 2 semanas después. El legado de Caldwell. Nuevas pruebas sugieren que la fortuna minera histórica se construyó sobre el robo y la corrupción. Citaba las copias notariales de Grace junto con la propia investigación de Mia sobre los conflictos laborales y las muertes sospechosas en la mina Meridian. El artículo planteó preguntas, forzó conversaciones incómodas y dañó la reputación de la familia Caldwell. No era justicia, no realmente, pero era algo. Grace y Eli se mudaron a un pequeño apartamento en Crestwood, más cerca de una escuela mejor. Grace consiguió un trabajo en un taller mecánico que pagaba más que la cafetería. La vida continuó más sencilla que antes, más tranquila, pero a veces, a altas horas de la noche,
Grace pensaba en la casa de raíces, en las luces ámbar y las raíces en movimiento, en las palabras de Harlan. El tesoro es la casa en sí misma. Tenía razón. El tesoro no era el oro, era el santuario, la protección, el guardián que le había salvado la vida. Y en algún lugar bajo toneladas de tierra y madera, el oro descansaba, tal vez para siempre, tal vez hasta que el corazón adecuado lo encontrara de nuevo. Grace esperaba que nunca lo hicieran. Algunos tesoros era mejor dejarlos enterrados. 3 meses después del derrumbe, Grace se encontraba al borde del cráter con un equipo de ingenieros estructurales y arqueólogos. El lugar había sido declarado de importancia histórica después de que el artículo de Maya llamara la atención a nivel nacional y el Estado autorizara una excavación cuidadosa, no para recuperar el tesoro, sino para documentar lo que el artículo calificaba como uno de los ejemplos más notables de arquitectura vernácula en la historia del noroeste del Pacífico. Las lluvias invernales habían llenado parcialmente el cráter, creando un charco fangoso que reflejaba el cielo gris de Oregón. Pero en los bordes aún se podían ver trozos de las secciones de la casa subterránea con paredes talladas, fragmentos de la escalera de caracol o estructuras de raíces que de alguna manera habían mantenido su integridad incluso cuando todo se derrumbó a su alrededor. «Es extraordinario», dijo la doctora Sarah Chen, la arqueóloga principal, por 10ª vez esa mañana. Era una mujer menuda de unos 50 años, con ojos penetrantes y manos cuidadosas. Las técnicas de construcción, la integración con el sistema natural de raíces. Tu tío abuelo era un genio. Autodidacta, dijiste. Por lo que yo sé, respondió Grace. Ella les había contado todo bien, casi todo. Les había explicado lo de los diarios de Harlan, su filosofía, su habilidad como carpintero e ingeniero. Había mencionado el oro solo vagamente, como rumores de activos ocultos que habían atraído la atención equivocada. La versión oficial era más simple que la verdad. Los cazadores de tesoros habían provocado el derrumbe al entrar sin permiso. Uno de ellos, Thomas Caldwell III, fue declarado muerto y su cuerpo fue recuperado durante la primera semana de excavación. Los demás se daban por muertos, sepultados bajo escombros demasiado inestables para poder recuperarlos con seguridad. Señora Holloway, llamó otra voz. Grace se volvió y vio al detective Morrison acercándose, con las botas chapoteando en el barro. Se le había asignado la investigación de las muertes y la había interrogado exhaustivamente. Quería informarle de que vamos a cerrar el caso. Se ha dictaminado muerte accidental durante la comisión de un delito, allanamiento de morada e intento de robo. La familia Caldwell no presentará cargos contra usted. Querían presentar cargos. Grace alzó la voz. Morrison se encogió de hombros. Lo intentaron. Afirmaron que usted era en cierto modo responsable de la muerte de su hijo, pero dadas las circunstancias, la intrusión de él en su propiedad, las pruebas del historial delictivo de su familia, que la señorita Reeves publicó, sus abogados les aconsejaron que lo dejaran pasar. Mala imagen. Grace asintió, sintiéndose aliviada. Llevaba meses preocupada por si de alguna manera esto se volvería en su contra, por si perdería a Ellie, por si lo perdería todo. Pero parecía que la verdad, o al menos una versión de ella, la había protegido. Hay una cosa más, dijo Morrison, bajando la voz. Encontramos algo durante la excavación. El doctor Chen quería que le preguntara al respecto. La llevó a una zona cubierta, alejada del cráter principal. El doctor Chen la esperaba allí con 2 estudiantes de posgrado. Levantó la tapa y dejó al descubierto 5 cofres cubiertos de barro. A Grace se le paró el corazón. Encontramos esto en una cámara sellada a unos 6 metros de profundidad, explicó el doctor Chen. El derrumbe los protegió, creando una bolsa de aire. Los cofres son de la década de 1930, hechos a mano en roble reforzado con hierro, y dentro. Abrió uno de los cofres. Los lingotes de oro brillaban bajo la pálida luz del sol invernal, cada uno con el sello U.S. Treasury 9833. Necesitamos saber, dijo la doctora Chen con cautela, cómo quiere proceder. Legalmente, este oro fue encontrado en su propiedad, pero dada su procedencia, oro del gobierno de la época de la Depresión, hay dudas sobre la propiedad. Grace miró fijamente el oro. Habían recuperado los 5 cofres, al menos 150 lingotes, tal vez más. Millones de dólares, suficientes para cambiarlo todo. Pensó en huir, llevárselo y desaparecer. Pensó en Ellie, en la vida que podrían tener. Luego pensó en las palabras de Harlan. El oro pertenece a la tierra hasta que el corazón adecuado lo encuentra. Ella lo había encontrado. ¿Y ahora qué? Quiero donarlo. Grace se oyó decir. Las palabras salieron claras, seguras, no todas. Me quedaré con una barra para la educación de Ellie, pero el resto, quiero crear una fundación, algo que haga lo que mi tío hubiera querido. El doctor Chen parpadeó. Una fundación para la conservación de los bosques,
para ayudar a las comunidades que fueron destruidas por la codicia corporativa, como los trabajadores de la mina Meridian, para preservar lugares como este. Gray señaló el cráter, los fragmentos de la casa de raíces. Mi tío pasó toda su vida tratando de devolver la riqueza a la tierra para compensar lo que se había tomado. Terminemos lo que él comenzó. El detective Morrison silbó en voz baja. Eso es mucho dinero para regalar. Nunca fue mío, dijo Grace. Fue robado 3 veces. Primero de la tierra, luego de los trabajadores por los Caldwell, y luego de los Caldwell por mi tío. Que deje de ser robado, que comience a sanar. El proceso duró 8 meses. Maya ayudó a Grace a navegar por las complejidades legales, trabajando con abogados especializados en fundaciones sin fines de lucro. El oro se valoró en algo más de $1,340,000 después de impuestos y honorarios legales. Grace se quedó con una barra por valor de aproximadamente $65,000 que puso en un fideicomiso para el futuro de Ellie. El resto se convirtió en el fideicomiso Ruth. La declaración de misión de la fundación, redactada por Grace con la ayuda de Mia, era sencilla. Devolver la riqueza a la tierra y a su gente, financiando la conservación de los bosques, apoyando a las comunidades perjudicadas por la explotación corporativa y preservando el legado de quienes lucharon por la justicia. Su primer proyecto se llevó a cabo allí mismo, en Copper Creek. El antiguo aserradero de la ciudad llevaba 15 años abandonado, un monumento oxidado al declive económico. El Root Trust lo compró por $200,000 y lo convirtió en un centro comunitario con talleres de formación profesional, una clínica gratuita, un banco de alimentos y espacios de reunión para organizaciones locales. La inauguración tuvo lugar en junio de 2025. Grace se subió a un escenario improvisado frente a 300 personas, casi todo el pueblo. Ellie, que ahora tenía 9 años, estaba a su lado, orgulloso con su nueva camisa abotonada. Mi tío abuelo Haron creía que la riqueza debía estar al servicio de la vida, y no al revés, dijo Grace por el micrófono, con voz firme a pesar de los nervios. Él pasó décadas tratando de hacer realidad esa creencia. Este centro comunitario es parte de ese sueño, y es solo el comienzo. La multitud aplaudió. La señora Patterson se secó los ojos con un pañuelo. Maya, de pie en la primera fila con su cámara, le hizo un gesto de aprobación a Grace. Durante el año siguiente, Root Trust se expandió. Financiaron la replantación de terrenos forestales talados en 3 condados. Concedieron subvenciones a familias que aún sufrían las consecuencias del colapso económico de las industrias minera y maderera. Patrocinaron un programa de becas para niños de comunidades rurales de Oregón y comenzaron la cuidadosa restauración y conservación del emplazamiento de la Casa de las Raíces. El Dr. Chen dirigió el proyecto, al que se sumaron estudiantes y especialistas de universidades de todo el país. Estabilizaron el cráter, construyeron estructuras protectoras sobre las secciones más frágiles y comenzaron el laborioso proceso de documentar y preservar lo que quedaba. Grace visitaba el lugar a menudo, a veces con Ellie, a veces sola. Observaba cómo descubrían más cámaras de trabajo de Harlan que nunca habían encontrado, inscripciones talladas ocultas en las estructuras de las raíces, todo lo que había construido durante 27 años de trabajo solitario. Estaba creando una catedral, dijo el doctor Chen una tarde mientras observaban una sección de la pared recién descubierta. Las tallas mostraban árboles que crecían a partir de figuras humanas, raíces y ramas entrelazadas en patrones complejos. Un templo a la relación entre los seres humanos y los bosques. Nunca había visto nada igual. ¿Qué pasará con ello cuando terminen de documentarlo?, preguntó Grace. Eso depende de ustedes. Es su tierra. Grace había estado pensando en ello. Ya había leído todos los diarios de Harlan. Cada palabra que había escrito sobre la Casa de las Raíces, y una frase seguía resonando en su mente. Un lugar de retorno. Quiero convertirlo en un santuario, dijo lentamente. No un museo donde la gente solo mire. Un lugar donde puedan experimentar lo que experimentó mi tío. Esa sensación de conexión con algo más antiguo que el tiempo humano. Un lugar donde la gente pueda venir a sanar. El doctor Chen sonrió. Creo que le gustaría. El santuario de la Casa de las Raíces abrió sus puertas al público en la primavera de 2027. Grace tenía 35 años. Ellie tenía 11. Era alto y reflexivo. Seguía obsesionado con los dinosaurios, pero ahora también le fascinaba la ecología y la conservación. Lo habían reconstruido con cuidado, utilizando las técnicas y la filosofía de Harlan como guía. La gran sala se había estabilizado y reconstruido parcialmente. Sus luces ámbar fueron sustituidas por LED, alimentados con energía solar que imitaban el cálido resplandor de los cristales de savia originales. La escalera de caracol se reconstruyó con madera recuperada de la original.
Cada escalón se talló para que coincidiera con los diseños Ibu de Harlan, pero no intentaron restaurarlo todo. Algunas cámaras se dejaron como ruinas abiertas al cielo, con pasarelas que permitían a los visitantes mirar hacia abajo y ver las estructuras de las raíces aún incrustadas en el suelo. Unos paneles educativos explicaban los métodos de construcción de Harlan, su filosofía, la historia del oro y la mina Caldwell. Y en la cámara más profunda a la que se podía acceder, la que tenía una única ruta masiva que descendía del techo al suelo, habían creado un espacio de meditación, tranquilo, sencillo, con bancos tallados en madera recuperada y ventanas que daban a la propia tierra. Grace solía encontrar a Ellie allí, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, mirando la raíz con una expresión de asombro que le recordaba a sí misma cuando descubrió este lugar por primera vez. ¿En qué piensas?, le preguntó una tarde, sentándose a su lado. ¿En cuánto tiempo vivió este árbol?, respondió en voz baja. El doctor Chen dijo que tal vez tenía 800 años cuando murió. Eso es como 12 veces mi vida. Más. ¿Eso te hace sentir pequeño? Él lo pensó. No, me hace sentir conectado. Como si fuera parte de algo que no termina cuando yo termino. Grace lo acercó a ella y le besó la cabeza. A tu tío abuelo le habrías caído bien. El santuario se hizo inesperadamente popular. Las escuelas organizaban excursiones. Familias de todo Oregón acudieron, pero nunca se sintió abarrotado ni comercial. Limitaron el número de visitantes, exigieron reservas y solo cobraron una pequeña donación sugerida. The Root Trust financió su funcionamiento con su dotación. Maya escribió un artículo de seguimiento titulado La casa que curó a un pueblo, que ganó un premio regional de periodismo. Entrevistó a Grace, Ely, el Dr. Chen y a docenas de residentes de Copper Creek. El artículo terminaba con una cita de la señora Patterson. Grace podría haber cogido ese dinero y haberse marchado. Podría haberlo vendido todo y haberse mudado a alguna ciudad, pero se quedó. Compartió. Eso es lo que significa ser rico, tener lo suficiente para compartir. Pero la parte favorita de Grace del santuario era una que la mayoría de los visitantes nunca veía. Detrás de la sala de meditación, a la que solo se podía acceder a través de un estrecho pasadizo por el que había que arrastrarse, había una pequeña habitación que habían dejado completamente intacta. Era uno de los pocos espacios que había sobrevivido intacto al derrumbe. Un óvalo perfecto de unos 2-5 metros de diámetro, con paredes de raíces pulidas y lisas y un techo de fibras de raíces entrelazadas que parecían encaje. Harlan había tallado unas palabras en el suelo, en una espiral que conducía al centro. Lo que tomamos de la tierra, debemos devolverlo multiplicado por 10. Lo que destruimos, debemos reconstruirlo con amor. Lo que robamos, debemos devolverlo con intereses. Esta es la deuda. Este es el pago. Esta es la curación. En el centro de la espiral había una pequeña depresión, casi como un cuenco tallado en el suelo de madera de raíz. Y aquí es donde Grace vino sola. 5 años después de la apertura del santuario, era una mañana temprana de octubre de 2032. Ahora tenía 40 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro y arrugas alrededor de los ojos por entrecerrarlos al leer libros de contabilidad y solicitudes de subvenciones. Ellie tenía 16 años y conducía el viejo Honda, que Grace por fin había conseguido arreglar correctamente. La esperaba arriba, aparcado junto a los árboles, leyendo un libro sobre biología marina. Grace descendió al santuario, saludó con la cabeza al voluntario que estaba en el mostrador y se dirigió hacia la parte de atrás. Llevaba una pequeña mochila, y dentro había algo que había mantenido oculto durante todos estos años. Una barra de oro, la última, la que había tomado de la cámara el primer día y nunca había devuelto. Se arrastró por el estrecho pasadizo hasta la sala intacta. Las paredes brillaban débilmente, hongos bioluminiscentes que, según el doctor Chen, habían colonizado el sistema radicular, alimentándose de la descomposición. Le daba al espacio una cualidad sobrenatural, como estar dentro de un organismo vivo. Grace se arrodilló en el centro de la espiral y colocó el lingote de oro en la depresión. Encajaba perfectamente, como si Harlan hubiera tallado ese espacio específicamente para él. En ese momento, tenías razón, tío Harlan, susurró a la sala silenciosa. El oro pertenece a la tierra. La riqueza nunca estuvo en el metal. Estaba en lo que construiste, en lo que protegiste, en lo que intentaste enseñarnos. Se quedó allí sentada durante mucho tiempo, con las manos apoyadas sobre el frío oro, sintiendo su peso, su historia. Este lingote se había forjado hacía 99 años, en 1933, cuando el país estaba destrozado y desesperado. Había pasado por muchas manos, funcionarios del gobierno, mineros de Caldwell, los cuidadosos dedos de Harlan, los hombres que habían muerto intentando robarlo, y ahora iba a descansar. Grace se levantó,
echó un último vistazo al oro que brillaba bajo la luz tenue y salió gateando. Selló el pasadizo detrás de ella, con un panel de madera tallado con un sencillo mensaje. Deja descansar lo que ha sido devuelto. Cuando salió a la mañana de octubre, Ellie estaba apoyado contra el honda, con el libro cerrado. ¿Has terminado?, preguntó. ¿Terminado? ¿Te sientes bien? Grace lo pensó. Sí, en realidad, sí, me siento bien. Condujeron de vuelta al pueblo, con las ventanillas bajadas, dejando entrar el aire fresco del bosque. Los árboles a lo largo de Old Sawmill Road estaban en llamas con los colores del otoño, amarillo dorado, naranja ardiente, carmesí intenso. El sol matutino se abría paso a través de las copas de los árboles en rayos de luz pura que parecían lo suficientemente sólidos como para trepar por él. Mamá, dijo Ellie de repente, he estado pensando en la universidad. Sí, quiero estudiar silvicultura, quizá derecho medioambiental. Quiero seguir haciendo lo que tú y la fundación estáis haciendo. Lo que empezó el tío abuelo Haron. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. Se inclinó y le apretó la mano. Estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgullosa de ti. Estaba pensando que quizá podría trabajar para la fundación algún día, después de graduarme. Si hay sitio, cariño, siempre habrá sitio para ti. Esto también es tu legado. Condujeron en un cómodo silencio durante un rato. Grace pensó en el largo viaje desde aquel primer día en que abrió la carta del abogado. Una madre soltera desesperada, atrasada en el pago del alquiler, aterrorizada por el futuro, pensó en encontrar la casa de la raíz, el oro, los diarios, los hombres que habían venido en busca del tesoro, el colapso, la decisión de regalarlo en lugar de quedárselo. Había tomado tantas decisiones desde entonces. Algunas le habían asustado en ese momento, otras todavía le daban miedo en retrospectiva. Pero al mirar a su hijo, ver pasar el bosque, pensar en la ciudad que habían ayudado a reconstruir y la tierra que protegían, sabía que volvería a elegir el mismo camino. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Ellie rompiendo el silencio. ¿Qué? No somos ricos, no en cuanto a dinero. Vivimos en un apartamento pequeño. Tú sigues arreglando coches para ganarte la vida, pero me siento rico. ¿Tiene sentido? Grace sonrió. Tiene mucho sentido. Es como si tuviéramos algo mejor que el dinero. Tenemos un propósito. La gente nos conoce y formamos parte de algo importante. Tu tío abuelo escribió algo en sus diarios. Grace dijo que él decía que las personas más pobres que conocía eran aquellas que tenían dinero, pero nada más. No tenían conexión con la tierra, con la comunidad, con algo más grande que ellos mismos. Decía que la verdadera riqueza se medía en las relaciones, en el trabajo significativo, en el legado que dejas atrás. ¿Sabía que iba a dejar todo esto atrás? La casa, el oro, la historia. Creo que sí. Creo que lo construyó todo precisamente para eso. Intentaba enseñarnos algo, y me llevó un tiempo, pero finalmente lo aprendí. Llegaron a la ciudad, pasando por el centro comunitario, que ya estaba lleno de actividad matutina. A través de las ventanas, Grace podía ver a gente reuniéndose para un taller de formación laboral, madres con niños pequeños dirigiéndose a la guardería gratuita, ancianos que se reunían para tomar el café diario. Todo ello financiado con oro que había sido robado, escondido, disputado y finalmente devuelto a su verdadero propósito, servir a la vida. Grace aparcó delante del taller mecánico donde trabajaba. Ahora era la jefa de mecánicos. Era copropietaria del negocio junto con su jefe, que se jubilaba al año siguiente. Era un trabajo bueno y honesto con las manos, un trabajo que ayudaba a la gente. Le gustaba. Te recogeré después del colegio, le dijo a Ellie. No te olvides de que tengo club de ecología después de las 5:30. Entonces él la abrazó. A sus 16 años, todavía la abrazaba para despedirse, algo que ella apreciaba mucho, y se dirigió al instituto, a 3 manzanas de distancia. Grace se quedó un momento mirándolo alejarse, alto, seguro de sí mismo, amable, todo lo que ella había esperado que fuera. Se detuvo una camioneta. Alguien necesitaba un cambio de aceite. Grace saludó con la mano, cogió sus herramientas y se puso a trabajar. Esa era ahora su vida, sencilla, con sentido, rica en lo que realmente importaba. Esa tarde, después de recoger a Ellie, preparar la cena y ayudarle con los deberes, Grace se sentó en el pequeño balcón de su apartamento y contempló la puesta de sol sobre las montañas. El cielo se tiñó de tonos dorados y carmesí, y ella pensó en el lingote de oro que descansaba en la tierra bajo la bodega. Se preguntó si alguien lo encontraría alguna vez. Probablemente no. El pasadizo estaba oculto, y la habitación no aparecía en ningún mapa. Permanecería allí, siendo absorbida lentamente por el suelo, devolviendo su riqueza a la tierra que se la había dado en primer lugar. Le parecía bien. Se sentía completa. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Maya.
Nueva solicitud de subvención de un pueblo del este de Oregón. Antigua comunidad minera. Parece prometedora. ¿Quieres revisarla mañana? Grace respondió con un mensaje. Por supuesto. Café por la mañana. Tenarm. Yo invito. Grace sonrió, dejó el teléfono y volvió a mirar la puesta de sol. En algún lugar del bosque, el santuario de Root House permanecía en la oscuridad, con sus luces ámbar brillando suavemente para los últimos visitantes del día. En algún lugar más profundo, en una cámara oculta, el oro descansaba en la tierra, y a su alrededor crecían árboles, algunos viejos, otros nuevos. Todo formaba parte de un ciclo que precedía a la codicia humana y que sobreviviría a la existencia humana. Harlan lo había entendido y había intentado alinearse con él para construir algo que lo honrara. Y ahora su legado perduraba, no en el oro en sí, sino en lo que el oro se había convertido: esperanza, sanación, segundas oportunidades, comunidades reconstruidas, bosques protegidos, niños como Ellie que crecían con un sentido de conexión con algo más grande que ellos mismos. Grace cerró los ojos y sintió la brisa de la tarde en su rostro. A lo lejos, podía oír a Ellie riéndose de algo en su ordenador, un sonido como la luz misma. Eso era riqueza, eso era un tesoro, eso era lo que importaba. Y en algún lugar de la tierra, en una cámara oculta excavada en raíces antiguas, el oro brillaba en la oscuridad, sin esperar a ser encontrado, sino contento con descansar. Su trabajo finalmente había terminado. El bosque recordaba, las raíces recordaban y el legado continuaba, creciendo como árboles a partir de pequeñas semillas, alcanzando la luz, dando cobijo a todos los que lo necesitaban. Algunas riquezas están destinadas a sanar, no a acumularse. Grace había aprendido bien esa lección. Si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte y hacer clic en una de las historias que aparecen en pantalla. Cada una de ellas espera para recordarte que, a veces, los corazones más pobres son los que llevan los legados más ricos.